aparte de ti, tu boca. Hola, ¿cómo están? Las 10 de la mañana en toda la República Argentina. Y lo estamos escuchando al queridísimo Negro Rada. ¿Y cómo no hacerlo? Porque se nos fue ayer a las 3:30, nos enterábamos de esta triste noticia. Y la verdad que el mundo artístico rioplatense comenzaba a conmoverse, porque más allá de la tristeza, Negro Rada fue uno de los hombres más alegres, más afables, más amigables del mundo de la canción. Este músico uruguayo que durante más de 60 años fusionó el candombe con el rock, el jazz, el pop, lleno de éxitos. Ni llanto ni pena, decían allá en Montevideo, en cada uno de los lugares también de la Argentina en donde se lamentó su muerte, porque el negro era esto, eran las canciones, era celebrarlo, era con la vuelta de la democracia ya por 1983-84, ir a verlo a obras, empezar a conocerlo cuando algunos de nosotros éramos adolescentes y empezar a celebrar sus canciones. Y el negro la peleó hasta el final, después de un mes de lucha contra una neumonía bilateral. Su familia lo confirmó a través de las redes sociales y en cuestión de minutos todas las plataformas digitales comenzaron a llenarse de canciones, de palabras de despedida. Así que, querido negro, te vamos a extrañar físicamente porque has dejado tanto legado musical enorme, enorme, que te seguimos celebrando de esta manera. Un poco de música del Negro Rada para empezar y ahora vamos a los títulos. Por siempre el Negro Rada. Aparte de ti, tu boca, tus labios color. Y nos metemos ya en el mundo de las noticias porque hay novedades, Germán, con referencia al juicio que se le sigue por homicidio a Piti Álvarez. Bueno, finalmente, como considerábamos, el tribunal que lleva adelante el juicio a Piti Álvarez por el asesinato a Cristian Díaz, ocurrido el 18 de julio del año 2018, rechazó los requerimientos de la defensa que pedían la nulidad del juicio, entre otras cuestiones apuntalados más que nada en la salud mental de Piti Álvarez y en lo que vemos día a día, ¿no? Cómo se duerme o por lo menos finge dormirse en lo que son las audiencias del juicio. Por lo tanto, Piti Álvarez va a tener que ser sometido a este juicio que también tiene como cargo la privación ilegítima de la libertad y lesiones a quien fue su ex manager y amiga. Importante, Piti habló también ayer frente a algunos medios cuando salió, se lo muestra esperando de alguna manera el perdón de la gente o el reconocimiento de la gente. Insiste con eso, que era uno de los pedidos del doctor Baños, que lo representa, sí. Un juicio por jurados, algo que no es viable en la justicia nacional. Y muestra constantemente un ojo que tiene en la mano. Así que vamos a analizar en breve después todo lo que pasó. Dale. Y qué dijo Piti Álvarez. Bueno, y también, atención, vamos a hablar de economía, de política y fundamentalmente de lo anunciado ayer por la mañana por el ministro Caputo, que son los créditos hipotecarios. Una pregunta que hace mucha gente que quiere acceder a esa primera vivienda, que es precisamente cómo obtener ese crédito. ¿Qué tal, Carlos? Buen día. Buen día, Guille. Bueno, muchos títulos para hoy, pero el más importante tiene que ver con los créditos hipotecarios. El gobierno ya va a dar a conocer exactamente toda la reglamentación acerca de estos nuevos créditos hipotecarios. Lo que dijimos ayer, muy importante, 2 billones de pesos se van a volcar al mercado, son aproximadamente 1.300 millones de dólares de este sistema que va a ser distinto porque los bancos van a salir a licitar fondos al Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, van a licitar tasa. El gobierno fija una tasa máxima de UVA más 7 para dar esos créditos. Estamos hablando de aproximadamente entre el 37 y el 45% anual. Baja mucho la tasa con respecto a los créditos hipotecarios actuales. Baja también el valor de la cuota por estos créditos, por tener el fondeo los bancos. Sí. Y lo importante de ayer, Guille, es que el gobierno aprobó o le dio media sanción a 2 proyectos de ley claves que quería el gobierno del presidente Javier Milei, que son la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la ley de inocencia fiscal. Ahora, Carlitos, nos vas a dar más detalles, pero siguen llegando los últimos momentos, que tiene que ver con un escándalo, para muchos imparable, para otros, atención, dicen que Tini quiere bajar la espuma. Flor, ¿está preparando una carta para su padre? Así es, Guille, buen día. Bueno, ayer todo el día fue un escándalo mediático lo de Tini y su papá, que ya sabemos que ella actualmente no tiene el control de todo lo que es su patrimonio, así que esperando la carta que Tini está a punto de anunciar en unos minutos. Muy bien, señores y señores, muchos títulos deportivos. Bueno,
está claro, ¿no? El primero de ellos, hay información de último momento. Algunos ya el rumor está instalado, Gaby, que Coudet Sí. no sigue, ¿no? Mira, a las 3 de la tarde probablemente tengamos esa definición, más allá de indicios que estamos viendo. Eduardo Chacho Coudet, que nunca le encontró el rumbo a este conjunto millonario, Pobre pibe, que perdón, ayer... ¿no? Estoy viendo el penal. El que más merecía hacerlo. Que era la gran figura a esa altura del partido. O sea, Tal cual. Beltrán, Santiago Beltrán, Pobre. que había parado 3 penales. Y claro, ya era el penal número 11 en esa ejecución. Sí. Y Además le tocó casi a se él, quiebra el y le pegó tobillo. tan mal, tan Lo mal. patea, pero fíjate, hubiese sido el colmo. Y él, bueno, y este arquero no lo perdonó. No paró un penal, pero se transformó en héroe. ¿Por qué? Porque el arquero de Independiente Santa Fe deja al equipo. En la próxima instancia, River ha quedado eliminado y en estas próximas horas sabremos cuál va a ser el andar de este conjunto millonario. Como les decía recién, a las 15 hay conferencia de prensa. Va a estar sentado Eduardo el Chacho Coudet, Stefano Di Carlo, presidente de River, y Enzo Francescoli. Longoria está en España, pero está en España porque se va a casar. Entonces no estaría acá para tomar esa decisión. Acuérdense que es una suerte de manager que ha traído River para decidir, obviamente, los futbolísticos, quiénes son los jugadores que llegan, quiénes son los que no van a ser tenidos en cuenta, pero también quién sería el próximo entrenador si es que definitivamente termina dando un paso al costado. Me dicen que Poncio puede llegar a sentarse en el banco interinamente y que Sí. no sería Escudero, que es quien lo hizo entre uno y otro, entre Michelis y Gallardo. Escudero bueno. es el entrenador de la reserva. Claro. El tema acá pasa por saber cuál es el plan que tiene River. Ajá. Porque Aimar creo que va a tener consenso entre los hinchas. Pero Aimar no sabe si se va a ir de la selección Claro. argentina. A mí lo que me dicen es que él seguiría y que está todo encaminado para que este cuerpo técnico de la selección argentina, sin la presencia de Samuel, siga. Y si eso es así, Aimar no puede llegar. Aimar, en caso de llegar, va a pedir casi un manejo integral de todo el fútbol, incluido las inferiores, como Marcelo Gallardo. Sí. Y va a ser un trabajo a largo plazo. El tema es llegar hasta ese momento, que sería por lo menos en diciembre. Y hay otros nombres que están dando vueltas, como por ejemplo el de Hernán Crespo, que actualmente es el entrenador de Atlas. Hay otros más que después te los cuento. Pero bueno, la realidad es que todo parece indicar que Coudet se va a ir y que va a ser anunciado a las 3 de la tarde. Bien, 10:07, atención, ahora te vamos a hablar del tiempo, se está acomodando Diego Cañete, vamos a comer alfajores, pero en un ratito nos vamos a comunicar con Roberto Antolín porque hay noticias dadas y de amenazas contra Julián Álvarez que las va a contar nuestro colega desde España. No es grato lo que está pasando. Y atención con el título de último momento que en minutos nada más nos va a contar Roberto Antolín. Pero nos asomamos por nuestra ventanita a ver cómo está, porque estamos ahí, nos habían prometido más días de sol, pero volvimos a hacer una especie de Londres y Buenos Aires de las últimas semanas, despejándose allí en el horizonte un poquito del Río de la Plata. Pero bueno, ¿cómo le va, Diego? ¿Dónde está usted? Ah, muy bien. ¿Cómo le va, Guillermo, a vos y a todo el equipo? Che, querido, estamos en el móvil número 9, comandado por Mariano, las imágenes de Milton y Majo, la iluminación de El Puma y Marcelo en la producción, Grande el transitando las calles de la ciudad de Buenos Aires. Sí. Y nuestro chofer Mariano haciendo las peripecias aquí por la avenida Pueyrredón. Sí. Estaba pesado el tránsito hoy, hacia el barrio de Mucho accidente en Caballito. General El Paz, tránsito, Dieguito. mirá, intenso. Sí, no, hoy fue tremendo Sí, llegar. mucho choque Sí. en General Paz, porque hoy con la lluvia que caía durante la madrugada se complicó mucho lo que es el tránsito en las arterias que ingresan y que tienen el acceso a la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ahora por suerte no llueve. Promete que en el día de hoy va a seguir cayendo algún chaparrón sobre la tarde, sobre la noche, y así está la ciudad de Buenos Aires, totalmente gris, totalmente cubierta, mucha humedad, promete una humedad del 90% en el día de hoy, pero cálido, te diría que con una temperatura casi primaveral, ¿no? Sí, sí. ¿Hoy qué Porque número de día es? las Porque Santa mínimas Rosa hoy es el 30, ¿no? Sí. Hoy es 27. Hoy es 27, porque dicen que viene antes en el día o un poquito después. Y yo te cuento, Diego, Claro. el pronóstico del 10 tiempo. días antes o 10 días después. Claro, el pronóstico del tiempo para Capital y alrededores dice que hoy va a llover, que hoy vamos a tener precipitaciones a partir de las... Bueno, vamos a estar haciendo el programa. 50% de probabilidades a partir de las 11 de la mañana y hay un poquito increciendo, pero es el único día de acá a una semana que se habla de lluvias, porque mañana saldría el sol con una máxima de 17 y una mínima de 10. El sábado una máxima de 17, una mínima de 11, nada mal. El domingo vuelve a nublarse, pero aparentemente sin lluvias. Para contestar qué pasa con Santa Rosa, pues bien, probablemente pueda llover
hoy al mediodía y hasta las 2, 3 de la tarde, Dieguito. Sí, así es. O sea que es un día ideal, Guillermo, yo te digo, para buscarse alguna infusión, ¿no? La que más prefieras, mate, té, café, algún chocolate, porque vamos a ir a un lugar que, te prometo, tiene casi 400 variedades diferentes de alfajores. Así que un gran movilazo se viene en un ratito. Bueno, muy bien, Diego. Hasta luego. Bueno, atención. Hay una noticia de último momento que tiene que ver con lo que está pasando con Julián Álvarez, ya desde lo extradeportivo, pero relacionado con todo el escándalo que enfrenta el Atlético de Madrid. Y para eso vamos a comunicarnos con nuestro colega Roberto Antolín. Roberto, ¿cómo estás? El gusto de saludarte. Buen día para nosotros, buenas tardes. Hola, ya para ti ahí en España. Buen día, Argentina. Muy buenas tardes desde España, Guille y compañía. Situación muy complicada. Antes un inciso con la situación de River Plate, que yo la sigo toda la actualidad. La solución es la siguiente. A ver. Vigencia de River. Echen a patadas a Longoria y a Domingo Catoira. Esa es la solución. Da igual que vaya Guardiola a entrenar a River. Mientras esos dos elementos tóxicos, Longoria y Domingo Catoira, estén ahí, a River le irá mal. ¿Quiénes son los españoles contratados? Sí. No, mira, no tengo mucho claro, conocimiento. De hecho, Longoria está allá en España yo soy en este español. momento. Sí, de esas nanos. Claro. ¿Por qué sos tan contundente Mira. con estas personas? Longoria hundió al Olympique de Marsella. De hecho, no puede poner un pie en Marsella porque está amenazado de muerte, Longoria. Con eso ya te digo todo. Sí. Llevó un entrenador que se llamaba Marcelino García Toral y los ultras lo echaron también. O sea, hundió al Olympique de Marsella y Domingo Catoira hundió al Real Valladolid de Ronaldo. Con esos datos ya está todo dicho. Bueno, a ver, pero con esos datos, que se haga responsable el que lo trajo. ¿Quién fue el que lo trajo? La dirigencia. La dirigencia. En algún punto la dirigencia. Por lo eso menos que los despidan. ¿Eh? Que los despidan, igual que los trajeron los pueden despedir. Claro. De nada sirve echar al Chacho Coudet. Va a venir otro entrenador. ¿Y qué va a hacer? Magia. Pero como si ¿sabe fuera qué Harry pasa? Potter. Roberto, ya que te metiste en esto. Ahora nos va a contar Gaby, pero Coudet renuncia o lo echan, porque son dos cosas distintas. Plata le van a tener que Es un poner. hecho que se va, ¿eh? Es un Bueno, hecho sí, que es se un va. hecho que se va. Ahora, si echás a estos tipos que son por lo que vos decís, nefastos, me parece que le vas a tener que pagar. River tiene acá un plantel que vale entre 70 y 80 millones y ya no tiene ni Copa Argentina, no tiene Copa Sudamericana, está casi último en la tabla de la Liga y no está clasificando a copas internacionales que son las que te dan un dinero mucho más fuerte para el año que viene. ¿Cómo haces para mantener este equipo? ¿No? Es un Sí, lío solo tienes que ver tremendo. los jugadores. Mira, solo tienes que ver los jugadores que han firmado, la gran mayoría. Son jugadores que jugaban en España o en Europa porque no controlan el mercado argentino. Entonces son jugadores argentinos que han fracasado acá. Beltrán, el jugador que venía de la Fiorentina y estuvo jugando el año pasado acá en España en el Valencia. Pero si es que no jugó absolutamente nada. O sea, ¿cómo puedes firmar un jugador para River Plate? ¿Qué crees? ¿Que cuando llega a River, aunque fue un jugador que se crió allá, va a darle la vuelta al calcetín y va a empezar a ser Ronaldo Nazario o Messi o Maradona? No va a suceder. Y hay jugadores que ya están muertos, como Otamendi. Otamendi, ¿cómo puede estar jugando Otamendi, aunque sea en la Liga Argentina, en River Plate, que es como el Real Madrid en la Argentina? No puede estar jugando ahí. O sea, y hay tantos y tantos jugadores que han llegado y ya lo mejor fútbol ya pasó en sus vidas. Arambarri jugaba en el Getafe. Los mejores años de Arambarri ya los vivió en el Getafe, acá en la Liga Española. ¿Qué hace jugando en River? O sea, es que son cosas que no tienen sentido. Los fichajes son aberrantes y el dinero que se ha gastado ya no te digo nada, porque tienes que mirar las cifras, ¿eh? El dinero que se ha gastado en este mercado es espeluznante para este rendimiento. Exacto. Es para fusilarles. Exacto. El problema de eso Yo es lo tendría claro. que gastó casi lo mismo que el semestre anterior y la propia dirigencia salió a decir hicimos un mal mercado de pases en enero, pero no están cuestionando este. Ellos creen que este estaba bien y creo que los resultados fueron peores. Mira, a Enzo Francescoli, que fue un dios, le tienen que estar sangrando los ojos cuando ve este fútbol. Le tienen que estar sangrando los ojos a Francescoli. Sí, O sea, seguramente. es impresionante cómo puedes dilapidar tal cantidad de dinero en jugadores que no hace falta ser director deportivo o director general. Sí. Si es que no van a dar un rendimiento porque ya son jugadores que están en el ocaso de sus carreras deportivas. Y en la Liga Argentina se juega con un balón y se compite. Y River es uno de los grandes, tiene que competir por todo. Y con estos jugadores es imposible, aunque venga Guardiola, Ancelotti, Arrigo Sacchi y Fabio Capello. Claro. Los cuatro en el banquillo, da igual. Sí, tal cual. Bueno, hoy está casi afuera de todo y vamos a tener novedades, pero, Roberto, quiero hablar con vos con referencia a Julián Álvarez porque hubo un comunicado contundente del Atlético de Madrid. Vamos a empezar con eso, mostrándolo,
porque hoy por la mañana Roberto me dijo algo que la verdad ya nos asusta. Acá está, el duro comunicado del Atlético de Madrid tras las declaraciones de Laporta. Se está victimizando al jugador, pero el daño económico y reputacional es para el club. La única víctima del caso Julián somos nosotros, dicen del Atlético. Hay 0% de posibilidades de venderlo al Barça. Esta situación no va de dinero, va de dignidad. Se ha creado una campaña con muchas mentiras y medias verdades. El único que paga esto es el Atlético de Madrid. Y empezamos desde aquí porque, Roberto, cuando vos nos lo contabas antes y durante el Mundial, nosotros un poco que dudábamos con referencia a, no de tu información, sino de que no iba a ser tan difícil irse cuando un jugador se quiere ir. Pues bien, acá se ha plantado el Atlético de Madrid, pero, vos me dijiste hoy algo a la mañana que la verdad que me puso muy mal, que ya tiene que ver con el resguardo de la propia vida del jugador. ¿De qué se trata? Mira, Guille, y a todos los que nos están viendo, os voy a dibujar un poco cuál es el panorama y por qué esto está desembocando de esta manera. A finales del año pasado, Julián llevaba una racha de 3 meses sin anotar un gol. Convertir, sí. 3 meses sin anotar un solo gol, ni un solo gol. Él acababa de ser padre. Y desde el Atlético de Madrid pensaron que sería buena idea reunirle para comunicarle esto. Fijaros qué crueles son en el Atlético de Madrid. 3 meses sin marcar un gol, 3. Le dijeron: mira, no te preocupes, nosotros seguimos confiando en ti y para reforzar esa confianza que tenemos en ti, como nuestro fichaje estrella para muchos años, vamos a convertirte en el jugador mejor pagado de la plantilla. Él acaba de ser padre, estaba un poco de bajón porque llevaba 3 meses en Liga, en Champions se había marcado, pero en Liga, en el Campeonato Español, 3 meses. Y la respuesta de Julián y su agente fue: yo no me encuentro cómodo ni con el Cholo Simeone a nivel personal ni profesional en su esquema de juego. Quiero irme. Esta fue la respuesta de Julián. Y en el Atlético de Madrid, como vieron que estaba convencidísimo de esta decisión, le dijeron: mira, haz un buen año, haz una buena temporada, termina bien. El Atlético de Madrid en ese momento estaba en todo. Estaba compitiendo el campeonato de Liga, estaba en Champions, estaba en Copa del Rey. Y si traes una oferta antes del 20 de junio, es decir, todo el Mundial y todo esto, olvídate, de 150 millones, nosotros te dejamos ir. ¿Y qué ocurrió? Que cuando pasó toda la novela, donde el Atlético de Madrid juega la final de Copa del Rey, donde a Julián tampoco se le reprocha nada por fallar ese penal, que gana la Real Sociedad. La Copa del Rey del Atlético de Madrid no la pierde ni contra el Barcelona ni contra el Real Madrid, la pierde contra la Real Sociedad. Y Julián Álvarez falla un penal. Sí. No le recriminan nada, pero ¿qué ocurre? Que unos pocos días después viene el Barcelona y plantea esta oferta. Atención, 90 millones, 70 fijos, más 2 jugadores y 10 en plazos de 6 veces. Claro, el Atlético de Madrid dice: se están riendo de nosotros. Claro. O sea, se están riendo de nosotros. Todo esto viene por esta situación creada durante la temporada anterior y que estuvieron tocando al jugador en las eliminatorias que el Atlético de Madrid jugó contra el Barcelona. O sea, yo creo que Julián se ha metido en este lío él solo por hacer caso a su agente. Sí, porque el Atlético de Madrid no solo nunca le ha recriminado nada, cuando tuvo el doble toque en la eliminatoria contra el Real Madrid, cuando falló el penal contra la Real Sociedad en la final de Copa del Rey, cuando estuvo 3 meses sin marcar, que lo que quisieron es premiarle como el jugador mejor pagado de la plantilla para ratificar su confianza en el jugador. O sea, imagínate. Sí. Y hay algo, porque uno se tiene que sacar la camiseta. Nosotros lo queremos a Julián, queremos que haga goles en la selección argentina, que sea un estandarte el día de mañana, pero hay algo que vos dijiste en donde tenemos que ser objetivos. Él dice que no estaba de acuerdo con el planteo futbolístico del Cholo Simeone. El Cholo Simeone hace 15 años, ¿no?, que está en el Atlético de Madrid. Evidentemente vos, cualquier jugador que vaya al Atlético de Madrid sabe al esquema futbolístico que se expone al jugar bajo la égida, bajo el paraguas del Cholo Simeone. Me parece que no es una buena excusa. Y no sé si el que habla es Julián, y acá te pregunto, o el que le está haciendo meter la pata es su representante, pero cuando vos vas a jugar con Gallardo, ¿sabes cómo juega? Hablando del fútbol argentino, Coudet, Guardiola y el que sea. Y el Cholo Simeone más todavía. A quien se tilda de técnico
defensivo, si se quiere. Vamos a ponerle ese mote. Pero que ha además logrado... es la mega estrella que tiene claro, la historia del pero Atlético. pará. Entonces te estás metiendo contra algo que sabes que la dirigencia Pero va a defender. el Cholo Simeone además es un tótem y ha logrado, en un fútbol tan competitivo, siempre entre el Real Madrid y el Barça, ser esa molestia permanente. El Atlético ha ganado estrellas, Roberto. Sí, obvio. Pero es que todo lo que está haciendo la gente es bajo el beneplácito de Julián. Yo no creo que la gente de Julián Álvarez haga algo en contra de la voluntad de su jugador. Lo grave aquí, es lo que voy a describir ahora, es que después del partido el otro día, frente al Villarreal, que empata con la situación que se creó con Julián Álvarez, tenían 2 días de descanso. Ayer terminaban esos días de descanso. Julián Álvarez no se presentó a entrenar en el día de ayer, miércoles, y hoy en el día jueves tampoco. Me trasladan que está recibiendo amenazas de muerte, tanto él como su familia. Robert, O sea, es verdad yo que lo dijo que advertí no. lo que podía pasar. Es verdad que Julián les notificó hace unas horas a los dirigentes que no está en condiciones de entrenar con el resto del equipo. ¿Como que no quiere seguir entrenando? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque quieres presionar para tu salida porque el mercado termina el próximo martes a las 12 de la noche y lo que tú quieres es presionar para que te dejen salir al Barcelona. Es lo que está haciendo. Vamos a ser sinceros, es lo que está haciendo. Se está negando a ir a su trabajo. Claro. Se está negando a ir a trabajar con el salario que cobra. O sea, con un club que no solo en su peor momento en el Atlético de Madrid, no solo no quería despedirlo, sino que quería aumentarle el sueldo y convertirle en el mejor jugador de su plantilla. O sea, aumentarle el sueldo y convertirle en el mejor pagado de toda la plantilla. No sé, el Atlético de Madrid está reaccionando de esta manera por eso, porque es que hay que contar los antecedentes, porque si no la gente igual no lo entiende. ¿Hubo amenazas de muerte? Sí, y la sigue habiendo. No hubo es pasado. Hablo en tiempo presente, la sigue habiendo. ¿Cómo? El mundo del ¿A fútbol quién? ya sabes que en España, igual que en la Argentina, aunque en la Argentina estamos... de forma más radical, hay gente que vive en los extremos. Y la situación se está poniendo bastante complicada para Julián ¿Quién Álvarez. recibió esas Bastante amenazas? complicada. ¿Cuál fue el camino de la amenaza? ¿Telefónica, carteles? Julián. Julián. No solo a través de las redes sociales, que ya sabes que son la pocilga y el vertedero de todo tipo de gente violenta y agresiva, donde ocultan sus perfiles y bajo el anonimato todo el mundo es muy valiente, ¿no? La cloaca virtual. Está bien. Sí. Ahora mismo ellos se encuentran en una situación que prácticamente no se atreven a salir de su casa. Y esta situación yo la advertí, lo advertí. Entonces, esta solución solo tiene un camino. O sale al Arsenal o sale en rueda de prensa a decir algo que no sabemos qué es, pero tiene que empezar con un perdón. Pero es que la situación se está enquistando mucho más, porque ya son 2 días con los que no va a entrenar. Bueno, al Arsenal ya le habría dicho que no, Claro, exacto. Al Arsenal le habría dicho que no. Para peor. Me permiten, tengo un último momento porque estamos hablando de amenazas. Esto ya pasa de castaño oscuro, ¿no? Como decimos acá. Vamos a hablar con nuestra colega Verónica Brunetti. Ella es una colega argentina y la amenazaron por vertir su opinión con referencia a la situación de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid. Verónica Brunetti ya está en línea con nosotros. Verónica, ¿cómo estás? El gusto de saludarte. Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Hola a todo el equipo, también a Roberto, que está en España. Bueno. Hola, Verónica, un gusto. Contanos en qué contexto se dan estas amenazas. Estamos llegando ya al nivel de una locura total, ¿no? Con el caso de Julián Álvarez. Sí, a ver, lo que pasa es que las redes sociales son muchas veces un recorte, entonces la gente se agarra de cosas que yo digo en determinado momento y las toma como absolutos. La descripción de la situación actual, de cómo se fueron dando los hechos, que como bien describía Roberto, esto no empieza ahora, sino empieza antes de la Copa del Mundo. El Atlético de Madrid ya sabía que Julián Álvarez quería salir del club. Después discutimos, como podemos discutir las formas. Acá es difícil entender quién tiene más razón que uno en la escalada que hubo, pero podemos hacer después un repaso de cómo se llegó a esta situación. Y empecé a recibir amenazas por teléfono, por redes sociales, diciendo que iba a aparecer tirada en el río Manzanares y demás. Pero bueno, la gente se aprovecha también del anonimato de las redes sociales. Tal cual. Los peores cobardes están así. En Atlético de Madrid. Verónica, claro, hay una crispación muy... Sí, dejanos mostrarle a la gente una muestra de estas amenazas, porque decíamos,
cuidado porque los ultras, los fundamentalistas, esos locos sueltos son capaces de cualquier cosa. No es para asustarlos, sino para prevenirlos, ¿no es cierto? Poneme a pleno, por favor, esta amenaza que hoy está padeciendo Verónica. Cuidado con pisar el Metropolitano, Verónica. Toda acción tiene su reacción. Y lo que estáis haciendo los periodistas, y lo ponen entre comillas, argentinos, es asqueroso. Cuidado. A ver, primero la amenaza directa y después te tildan de del patriotismo que uno le puede poner a una reacción o una opinión por ser argentina vos y Julián Álvarez también argentino. Claro. ¿Está relacionado esto con el Mundial? Sí. Mirá, a ver, durante el Mundial también los argentinos hemos recibido distintos tipos de amenazas, pero bueno, yo creo que esto puntualmente tiene que ver con la crispación que hay actualmente en el Atlético de Madrid con la situación de Julián, que fue escalando. Yo creo que también hubo un caldo de cultivo para todo esto. O sea, más allá de que el Atlético tiene todo el derecho de defender a Julián Álvarez, que es de su propiedad, que tiene un contrato hasta 2030, que tiene un contrato oneroso, que lo considera un pilar del proyecto deportivo del Cholo Simeone. Creo que también hay formas, y me parece que ha entrado desde los memes, desde todo lo que se ha generado en redes sociales, ha contribuido también a que, por supuesto que Julián y su entorno tienen mucho que ver en cómo han intervenido también, ¿no? Pero me parece que todas las partes han llevado a una situación en la que hay un nivel de crispación y violencia, y bueno, se llega a esto, ¿no? Sí. A que el jugador hoy esté sufriendo, que... A ver, partamos de la base de que nadie merece sufrir el nivel ni amenazas de muerte, ni... No, desde luego, digamos, pero Verónica, te quiero preguntar algo que lo hemos venido hablando con Roberto y ahora quiero volver a Antolín. Por lo menos estamos de acuerdo en el concepto de que Julián Álvarez está faltando a su palabra, a lo que firmó en el contrato. En eso estamos de acuerdo, o sea, Julián Álvarez no quiere cumplir su contrato, lo manifestó en el mes de febrero, digamos, lo que ha intentado desde el mes de febrero es que el Atlético de Madrid ceda ante la posibilidad de venderlo. Sí. La realidad es que hasta ahora no ha habido una oferta acorde a las pretensiones del Atlético de Madrid y es por esa razón que no sale. Y entiende el Atlético de Madrid que el Barcelona actuó en perjuicio del club y que por eso no lo va a vender al Barcelona. Atizando y además, el por fuego otro lado, el Barcelona, de las ofertas, claro, ¿no? Sí, también, bueno, también hoy estaba recordando que también fue el Real Madrid quien emitió un comunicado en el que había mostrado cierto interés, pero la realidad es que el club, por lo menos desde el Atlético de Madrid, dicen que ese interés que tuvo el Real Madrid, más allá del comunicado, no se hizo efectivo en una propuesta concreta. Claro. Entonces, la realidad es que sí, no ha llegado una propuesta a que responda a los intereses del Atlético de Madrid, que quiere vender al jugador, abrirle la puerta por 150 millones. Soy el único club que podría acercarse a los términos que pretende el Atlético de Madrid, es el Arsenal. Pero el jugador ha manifestado a su entorno y al Atlético de Madrid, incluso al Arsenal, que no quiere ser vendido al Arsenal. Sí, ahora, después del comunicado de hoy del Atlético de Madrid, yo creo que pone a Julián Álvarez contra las cuerdas para decidir. Y a creo ver, que, Verónica, esto se ha convertido en un laberinto sin salida, pero no quiero irme de tu amenaza y preguntarle a Antolín, porque entiendo que la amenaza termina con FA82, que es el Frente Atlético. Estos son los famosos ultras. Y te pregunto además, ¿está confirmado que la amenaza vino de allí? Mira, Guille, yo te lo mandé por privado, he hablado en este programa de este grupo, me parece inadmisible lo que le han hecho a Verónica, o sea, es denunciable, tú no puedes amenazar a una persona por verter una opinión, porque estamos en una democracia y hay libertad. Tú puedes opinar, tengas razón o no, debatimos como seres humanos y personas que somos, pero yo lo advertí que el Atlético de Madrid continúa teniendo una barra, como se dice en la Argentina, que es el Frente Atlético, que campan a sus anchas, entran en entrenamientos, encapuchados, también lo envié, y son los que realmente mandan en el club. Es triste, pero es así. Hay que decir que el Atlético de Madrid ha cambiado. Ahora la dirigencia es Apolo, que es un fondo de inversión. Antes eran Gil Marín y Cerezo los que tomaban las decisiones, los dueños del club. Ahora es Apolo, un fondo de inversión.
Es decir, Apolo no se va a casar con nadie. Apolo va a vender a un activo, como en este caso es Julián Álvarez, Claro. al que ofrezca más dinero. Sí, sí, Hay sí. que decir que han cambiado las cosas. Antes Gilmarín y Cerezo eran los dueños, los propietarios del Atlético de Madrid. Ahora es un fondo de inversión llamado Apolo. Ajá. Y ellos no conocen a las personas, conocen números. Ajá. Verónica, Lo de Verónica, que le dijeron Sí. que la arrojan al río Manzanares. ¿Hiciste una denuncia, Verónica, para esta situación? Mira, hoy se pusieron en contacto porque además de todo el Atlético de Madrid es un club al que yo quiero mucho, ¿no? Yo trabajé para el diario Marca y tengo muchos amigos trabajando dentro del Atlético de Madrid, Roberto también lo sabe, y hoy se pusieron en comunicación conmigo del Atlético de Madrid justamente para que les enviara todas las denuncias. Claro. Y ellos van a hacer un rastreo y van a tratar de actuar con gente que tienen trabajando en seguridad informática y demás para ver si dan con las personas que hicieron estas denuncias. ¿y qué te genera Así que vos? por eso agradecí al Atlético de Madrid porque enseguida sí. se pusieron en contacto conmigo. Digo, vas a seguir trabajando, porque acá dicen, ni se te ocurra pisar el Metropolitano, que es el estadio. Digo, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Vas a tomar tus recaudos? Porque también está bien. Te vamos a ayudar, Verónica, te vamos a ayudar, pero después la que tiene que tomarse el colectivo o llegar en tu auto sos vos, ¿no es cierto? Digo, ¿qué vas a hacer? No, o sea, obviamente tomar los recaudos pertinentes en caso de ir en caso de ir al Metropolitano, que es un estadio al que suelo ir, o sea, todos los años voy 3 o 4 veces por lo menos, incluso en Champions, así que tomar los recaudos pertinentes y tratar de moverme con la mayor cautela y que la gente del Atlético de Madrid sepa cuando voy al Metropolitano. Ajá. Desde ya te quiero decir que en realidad yo cuando hablo de la situación de Julián, digamos, no dejo de pensar que en el medio hay personas, Exacto. conozco a la familia de Julián. Muchas veces se lo compara a Julián con otros jugadores y no, Julián es diferente a otros jugadores y lo que manifestaba desde Argentina es que a nosotros nos sorprende toda esta situación porque conocemos la profesionalidad, la humildad de Julián y evidentemente, digamos, no está acertando en la forma en la que quiere expresarse, comunicarse, en el cómo hacer las cosas y muchas veces un jugador en situación de máxima presión, como nos pasa a muchos en la vida, no decidís bien, No, porque seguro. no estás acostumbrado Lo están a haciendo vivir lo que equivocar. estás viviendo. Te pregunto, a ver, además, primero, ¿no? Porque por ahí la gente no leyó, no lo sabe. ¿Podés hacer una apreciación global respecto de Sí. cuáles de tus expresiones fueron las que más calentaron a la hinchada ultra del Atlético de Madrid? No, lo último que dije puntualmente no se tenía en cuenta a la persona, digamos, que el chico y su familia está sufriendo, que hay una mamá primeriza que tiene un bebé que está viendo cómo a su marido lo amenazan de muerte. Lo que sucedió el otro día en el Metropolitano para mí era evitable. Más allá de que el hincha del Atlético de Madrid tiene derecho a expresar su disconformidad por el accionar del jugador, me parece que fue exagerado todo. Cuando, digamos, esta situación, si se quería reconducir, si se quería lograr que el jugador sintiera un compromiso nuevamente con el Atlético de Madrid, había que ponerse a hablar con el jugador a ver qué es lo que está pasando, porque acá hay una cuestión de base, que es, no se sabe por qué toma la determinación de no quiero seguir en el Atlético de Madrid. Sí. Y eso sucedió en el mes de febrero, y desde febrero hasta el día de hoy, digamos, no se ha reconducido esa Sí, situación. Si Verónica. Atlético de Madrid realmente, como dice, Sí. en este punto, si como Sí. dice el Cholo Simeone, Atlético de Madrid lo considera un pilar bueno, a ver, ¿qué necesita el jugador? Está bien. Porque pero- evidentemente no es lo económico lo que necesita. desde luego. Bueno, Déjame agregar algo, porque con Roberto Antolín venimos hablando de hace mucho tiempo, y Roberto nos dijo que en España o en Europa, no sé, ahora nos lo vas a decir, están cansados un poco de los jugadores argentinos que de un día para el otro dicen no queremos ya seguir jugando en tal o cual club. Algo así nos habías dicho, Roberto, que el jugador argentino está tildado de no querer... No solo jugador argentino, esto ha pasado con todos, no solo con una nacionalidad, no solo con los argentinos. Mira, voy a hacer una puntualización. Está muy bien lo que le han dicho a Verónica desde el Atlético de Madrid, pero si quieren ayudarla a ella, y no solo a ella, sino a más gente que se siente amedrentada por este grupo, lo que tiene que hacer es lo que hizo el Real Madrid y el Barcelona. Eso es una decisión valiente, que coja los dirigentes, que son Gilmarín y Cerezo, y expulsen al Frente Atlético del club. Es simple lo que tienen que hacer. Lo hizo Florentino, le costó amenazas de muerte, le costó muchas cosas, pero los expulsó. Y lo hizo Joan Laporta en el Barcelona.
Es la única manera en la que la pueden ayudar. A ella y a mucha más gente. ¿Y por qué Todo crees lo que demás le no cuesta sirve. Son tanto en el bonitas Atlético? palabras, pero teniendo antecedentes de que acciones. se los puede erradicar de las canchas. Esta que es la basura del fútbol, que son tipos que quieren hacer negocios, Claro. que no les importa nada. Claro, ¿por qué siguen ahí? ¿Por qué? ¿Por qué siguen ahí? Porque Pues es lo que me pregunto. ¿Por qué no los Lo mismo echan? que pasa con las Pero barras si es muy acá. fácil Porque que los los dejan, echen. claro. El Real Madrid y el Barcelona ya lo hicieron. Les costó a sus presidentes, Florentino y Joan Laporta, amenazas de muerte, iban a su casa. Bueno, en fin, tuvieron que pagar un precio, pero lo hicieron y ya A ver. no han vuelto a estar en los estadios. Déjame que le lo pregunte hagan ellos. a Verónica, ¿por qué cree? Porque acá, cuando hablamos de una barra que está metida en el club, en tal club, ya sea grande o chico, sabemos por qué es. Porque el dirigente la usa como fuerza de choque, porque tiene, bueno, que es una barbaridad, pero que es un secreto a voces. Ahora, Verónica, te pregunto, ¿por qué crees que los fundamentalistas todavía tienen derecho a entrar a un entrenamiento del Atlético de Madrid, de hacerse dueños de la situación y además de amenazar? Siempre que en el fútbol, no solo en argentino, sino en el europeo, en el fútbol mundial, cuando hay una barra en un club es parte de la estructura del club. O sea, hay que hablar las cosas a las claras. Es parte de la gestión del club y evidentemente son utilizados también por el club. Y la razón por la cual pienso que los ultras del Atlético de Madrid no son expulsados del club es porque son un brazo estratégico dentro del club. Mira, ahí están. Estas imágenes son del Frente Atlético que se muestran en redes sociales. Estuvieron contribuyendo a la lucha contra los incendios. Es una organización que se muestra como tal, Guille, ¿eh? No es como Que las como barras bravas, solidaria. Sí, pero, claro. pero lo grave no es eso. Lo grave no es eso. Si tienes la foto, Guille, que te mandé yo, de entrando en los entrenamientos. Sí, en el hay Cerro del una más Espino, que está... con los jugadores. que se tapan la Para cara en todas Los periodistas no entrenador, podemos entrar sino los al propios cerro a ultras. veces. Sí. La voy a pasar. Pero Sí, pasa sí, acá sí. también, pasa en todos lados. Están en el club. Ellos entran siempre. En el club Ahí te la con paso, los Angie. jugadores y se tapan la cara, claramente, lo que da cuenta de que son una mafia, pero una mafia Así la explica él. intramuros del club. Adentro hay un acuerdo explícito para que estas mafias estén adentro del club. Pero, digamos, el Cholo Simeone, que es un tipo, sabemos, estricto, rígido, es como que ya, no le quiero que al Cholo, al contrario, lo amo, es hincha de Racing, quiero que venga acá de vuelta, pero digo, es como que el Cholo y los jugadores lo tienen naturalizado, que anden dando vueltas por ahí. Bueno, es que forman parte del club, Guille. O sea, es que el Cholo Simeone forma parte de lo que es el Atlético de Madrid, es el entrenador mejor pagado del mundo y es el hincha más acérrimo del Atlético de Madrid. Primero es hincha del Atlético de Madrid y luego entrenador de fútbol, el Cholo. Claro. Es pasional, es atlético hasta la médula. O sea, los atléticos identifican al Cholo como uno de los suyos. Sí, claro. ¿Sabes? O Es sea, un prócer. la A ver- estrella del Atlético de Madrid Sí. no es Julián Álvarez, Sí. ni Griezmann, No. ni ningún jugador que venga. La estrella del Atlético de Madrid es Es el el Cholo Cholo, Simeone. sí. Mira, Pero- voy a mostrar la pero de foto largo. que me enviaste hoy Largo. temprano, Robert. Explícala. A ver, ¿estos son los ultras ahí en el Metropolitano? Mierda. Sí. A ver. No, en el Cerro del Espino. Ahí tenéis a Fernando Torres. Llevan estando toda la vida. Y esto fue un día que entraron a exigir a los jugadores explicaciones. No el entrenador, no el presidente, no los dueños del club, que en ese momento eran Gil Marín y Cerezo. Entraron ellos a pedirles explicaciones. ¿Por qué no ganaban los partidos? Y amenazarles de muerte. Como no ganéis, os matamos. O sea, esto funciona así. ¿Y por qué siguen existiendo? ¿Y por qué siguen ahí? Que alguien me lo diga. Fernando Sí. Torres era el ídolo en ese momento Claro. del Atlético de Madrid. Ídolo total y absoluto. Pues Sí, Carlos. entraron Sí. en el entrenamiento. Hay guardas de seguridad. ¿Por qué les dejaron entrar? Buen día, Roberto. Buen día, Verónica. Carlos Alvía los Hola. saluda. ¿Cómo les va? Hay un punto que Hola. acá no se está analizando, que es la estructura económico-financiera que tiene hoy el Atlético de Madrid. ¿Por qué digo esto? Porque el Fondo Apolo, que es uno de los fondos, para entender, el Fondo Apolo es uno de los 3 fondos más importantes que cotizan en Wall Street. Son los dueños del Atlético Sí, hoy. son los dueños del 55% del Atlético, porque el Fondo Apolo compra, a ver si tengo bien la información. En noviembre compra, hace la operación, empieza la operación y finaliza, si tengo bien la información, en marzo del 2026. ¿Está bien estos números? Esto que estoy diciendo. Y ahí se quedan con el 55% del Atlético de Madrid. Pero por una oferta, para entenderlo, 2.500 millones de euros. Para entender, el Fondo Apolo hoy cotiza en Wall Street y es un fondo que vale
85.000 millones de dólares. Si uno quiere ver la cotización, va a APO y ve ahí la cotización en Wall Street. O sea, todo este escándalo le hace bajar las acciones. Exacto, es el tercer fondo más importante de Wall Street para entender quién compró el Atlético de Madrid. Entonces pregunto, si no es el Atlético de Madrid ahora una sociedad como era antes, como nombran ustedes a Cerezo y todo lo demás, ¿quién maneja hoy el Atlético? O sea, ¿quién maneja a esos hinchas? Porque el Atlético de Madrid hoy no es de los hinchas, no es de los socios. No. Es del fondo Apolo. Entonces digo, ¿quién es el responsable ahí? Eso lo he dicho yo, pero los que están en el día a día del club son Miguel Ángel Gil y sobre todo Cerezo, que Cerezo es productor de cine. Aparte de ser uno de los propietarios del Atlético de Madrid, es director de cine, o sea, tiene más obligaciones, pero quiero decirte, los que están en el día a día del club son ellos dos. Son ellos dos, Miguel Ángel Gil y Enrique Cerezo. ¿Y qué importancia tiene el CEO del Grupo Apolo que se llama Robert Gibbon? Bueno, son ahora mismo los accionistas mayoritarios del club y son los dueños del club, pero ellos no están en el día a día del club. Ahora, eso sí, claro, ellos solo entienden de números, como he dicho antes y he apuntado antes. Ellos no les importa que Julián Álvarez no se encuentre bien, no se encuentre mal. Para ellos solo es un activo del club. Claro, y lo que le interesa a Apolo es venderle al club que más dinero ofrece. Ganar dinero. Porque con Miguel Ángel Gilmarín y con Enrique Cerezo podías hablar, negociar, llegar a la persona, porque eran los propietarios directos y mayoritarios. Ahora mismo ya tienes que hablar con Apolo. Claro. Tienes que hablar con otra instancia que no está en Madrid. Es un ente... ellos lo único que tienen es de números. Chicos, déjenme agradecerle a Verónica. Te quiero preguntar, ya por último, ¿cuándo es el próximo entrenamiento o tu actividad relacionada con el Atlético de Madrid y qué vas a hacer? Mirá, yo en el corto plazo no viajo a Madrid, pero sí calculo que estaré viajando a principios de octubre. Yo lo que suelo hacer es hacer una recorrida por Europa y hago diferentes producciones y cubro algunos partidos. Así que, bueno, pendiente de mi actividad en Europa todavía, sin fecha confirmada. Pero bueno, será este año. Que bajen las amenazas, que no haya más amenazas y sepamos de dónde vienen y que todo este tipo estén tras las rejas, no caminando por adentro del club. Gracias a vos, Verónica, por tu testimonio y por tu valentía. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Chao, chao. Robert, ¿te puedo pedir? Tenemos que dar unos consejos, porque quiero hablar también del tema Tini. Sé que tenés información del escándalo que ha llegado. Madre mía, Tini, Dios mío. Dale, aguanta. Espera, aguántate. Carlos Monti, retírate, Carlos Monti. Sí. Pará. Y ahora viene Gaby Landman, por si querés algún consejo de salud. O sea que estamos haciendo el programa para vos, Robert. Ya está, ahí está Gaby. Bueno, en casa hay momentos que se planean y otros que simplemente suceden. Para disfrutarlos, compartirlos y hacerlo más simples, hay algo que te acompaña. Kanshi está ahí siempre. Cuando arranca el día, Kanshi está ahí. Cuando querés comer algo rico, en el frío, para todos, y en ese calorcito especial, y en el momento de compartir. Kanshi está ahí, siempre. Bueno, señores y señores, acá estamos con el doctor Gabriel Landman. ¿Cómo estás, Gaby? ¿Todo bien? Muy bien. Mira que te están escuchando en España, en el viejo continente, Bueno, vamos a hablar de la creatina, que hoy dejó de ser cosa de gimnasio, ¿no es cierto? Solamente. Porque antes, ¿no? El Jimbro, ¿no? Se decía, el que está en el gimnasio... Aguanta, que yo hablo por vos. Ahí está. No andaba el micrófono. ¿No anda el micrófono? Mira vos. Bueno, no pasa nada. Tenemos la chance de cantar a dúo. Ese es un micrófono que me dan ahí en el programa de Guido. Si me escuchás cantar es un desastre, ni en la ducha. No, lo que es importante que la gente entienda es que existe la creatina que se usa en el gimnasio y la creatina que hoy tiene evidencia científica, que es la HCL, que se utiliza especialmente en la longevidad. Ajá, ¿de dónde viene? ¿Qué es la creatina? La creatina es energía, es ATP, básicamente es eso. No confundir con creatinina, que es lo que medimos los nefrólogos. Los nefrólogos medimos creatinina y lo que estamos hablando acá es de energía. Ya puedes usar tu corbatero. Ya puedo usar el corbatero. Bueno, vale, gracias, chicos. Bueno, y lo interesante de esto es que esta nueva formulación, la HCL, es mucho más solvente, se toma en cápsulas. Viste que la creatina
monohidratada, que no está mal, no estoy diciendo que sea mala. Sí. Lo que estoy diciendo es que requiere carga, que se toma en polvo. Sí, que, tal cual. Claro, nada que ver. Que vienen esos frascos, Que ¿no? vienen esos frascos. Nadie lo está demonizando. De hecho, existe la creatina Sí, MPK claro. monohidratada y es muy buena, pero la recomendamos más para el tema de gimnasio. Ahora, para la longevidad, para mayor cognición, para mayor fuerza, la HCL viene espectacular. En las mujeres se toma una cápsula por día, 750 miligramos, y los efectos son muy buenos y rápidos, mejor claridad mental, menos fatiga. Fundamental hoy, ¿no? Por esos olvidos o cansancios que uno va teniendo a medida que va pasando el año. Totalmente. Y en los hombres se da 2 cápsulas por día y andan muy bien. ¿Cómo se toma? ¿Cuándo hay que tomar? Mira, mucha gente toma previo al entrenamiento para tener más energía. Claro. Si no estás entrenando, lo podés tomar en la mañana. Si vas a jugar un partido de pádel, ¿se puede tomar Buenísimo. antes? Claro. Sí, es una energía espectacular. Bien. Y otro dato que es muy importante, cuando tomás la creatina no tenés retención de líquidos, que sí te la da la... te estoy hablando de la HCL. Sí, Como sí. te dije una vez, es un avión supersónico porque el transporte, o sea, el nutriente es el mismo, pero el transporte es muy diferente. El HCL se absorbe más, no requiere dosis de carga, no da, pacientes con hipertensión lo pueden tomar tranquilamente. Sin embargo, los que obviamente hacen gimnasio y todo eso, pueden elegir una de las dos. ¿Por qué se dice creatina AMPK-HCL? Bueno, porque es clorhidrato. Una es monohidrato y otra es clorhidrato. Al cambiar la partícula se absorbe más, no requiere esta dosis de carga y tiene efectos muy rápidos. En cambio, la monohidratada equivale mucha dosis, 5 gramos, equivale a 750 miligramos de HCL. Claro. Entonces, el nutriente es el mismo, la evidencia es la misma, pero el transporte es diferente. Uno es una carreta y el otro es el avión Exactamente. supersónico. Hay gente que dice la creatina me hincha. Bueno, justamente en la monohidratada puede dar hinchazón, puede dar más depósito de No en el líquido. caso de la creatina AMPK-HCL. La creatina HCL-AMPK, que así se consigue en las farmacias, no genera hinchazón, no requiere dosis de carga y es en cápsulas. Claro. Esto es una completamente mucho más cómodo, mucho más y fácil. efectivo por lo que estás hablando, Sí, ¿no? y en precio, a que a la gente le importa mucho antes, la HCL era más cara. Ajá. Hoy está igual, prácticamente igual en valor en las farmacias, así se consigue. Lo buscás, lo pedís al farmacéutico como AMPK, HCL, ahí como dice 7 veces más concentrada, que en realidad lo que es se diluye bien, es muy solvente y la verdad es que llega más rápido al tejido, No, está que es lo que buenísimo. estamos buscando. ¿A partir de qué edad se puede tomar? Porque los pibes se entrenan, No entrenan pueden. la gente grande. A también. ver, la gente grande obviamente quiere incorporar esos beneficios, espectacular. Después de los 50, HCL. Y después los jóvenes que quizás tienen la incomodidad del gimnasio, de que quizás hacer la dilución del polvo, sumas la cápsula, hombres Mucho más 2 por simple día. esto, Claro. claro. 2 por día y mujeres 1 por día, 750 miligramos. Y la verdad que con eso tenés equivalente la concentración, la potencia, los resultados en una cápsula que es creatina, HCL, MPK. Muy bueno. Muy completo ese, Gaby. Para los que... la niebla mental, Sí. que es mucha gente me dice, mejora muchísimo. Porque como te da energía, te da capacidad. Claro. Cognición. Preguntas para los que la gente de todo el país. Es cataratas de preguntas a Lapman Salud, me preguntan sobre creatina, HCL, MPK, que así se consigue en toda farmacia del país. Doctor Lapman, un gusto Un tenerlo, placer, como Guille. siempre, Y ya el comentario en ADN fue tus canciones. Sí, estamos ahí. Sí, Tienen sí. que pasar La doctora algo en Cuevas ADN. recién dice, qué bien que cantó Andino. Saludos a la doctora Cuevas. Está en ADN, así Ayer que- tuvimos Sandro, pero esto continúa. Esto Sí. continúa. Apa. Ayer estuvimos con Tengo. Después vamos a mostrar un poquito, ¿eh? Quiero Vamos a ver, quiero repasar. ver, quiero Ok. ver. Gaby, muchas gracias. Un placer, Guille. Bueno, saludos Un a todo el gustazo, equipo de ADN. Si usted quiere vender sus alhajas de oro en Star Joyas, te pagan hasta 460.000 pesos el gramo y por antigüedad puede hasta duplicar el valor. Esto está buenísimo, ¿eh? Compra relojes Rolex y de primeras marcas, brillantes, monedas y lingotes de oro. Cotiza ya al instante vía WhatsApp al 11 6868 6767. Star Joyas está en Avenida Alvear 1551 Recoleta. Cuentan con estacionamiento y seguridad privada. Son mis amigos, yo te los recomiendo. Cuando le dijimos a Tini, dijo, obvio papá, quiero hacerlo. Y después ya la historia que se conoce, ¿no? Fue la protagonista de Violeta y ese gran suceso que fue en todo el mundo. El primer desafío para ella era atravesar un casting, porque nunca había hecho.
y la frustración que podía generarle el no quedar, porque en realidad uno va con una ilusión y puede ser una frustración el no quedar. Digo, el éxito y el fracaso es de todos, entonces digo, vos no te cargues con eso. Y si te toca el éxito, digo, también sabe que es el trabajo de mucha gente que te acompaña. Y fundamentalmente siempre inculcarle que el mayor éxito de cualquier ser humano es la construcción de afectos. O sea que ella podía ser exitosa arriba de un escenario, pero su mayor éxito era mantener sus amigos, mantener su familia, disfrutar de las cosas que te brinda la vida en el día a día, ¿viste? Como, no sé, estar tomando un mate, una copa de vino, pero ella por suerte nos escuchó y aplicó las cosas que con nuestra experiencia le fuimos transmitiendo. Bien, hay buenos cimientos. El padre de la criatura, Alejandro Stessel. A ver, hasta hace algunos días, Alejandro Stessel, el papá de Tini, era, si había que hacer una película de Tini, probablemente el protagonista, el que la lleva a la fama, a la gloria, el que conduce su carrera, el que hasta casi de una casualidad la convierte en lo que es hoy. Pero claro, se empezó a descubrir o a destapar o a abrir un telón que muchos desconocían, que tenía que ver con la plata, siempre la plata. Algunos hablan de 70, otros hablan de 100 millones de dólares, de la cual no disponía precisamente Tini, sino que estaba en sociedades a nombre de precisamente Alejandro Stessel, quien, según estoy leyendo acá en un portal, ha cerrado sus perfiles públicos. Sociedades que también compartía con su hijo. Sí. Por lo cual, un día Tini descubre que no podía comprar ni una cartera de 2.000 euros y de allí en más todo lo que estamos conociendo. ¿Qué información hay de último momento? ¿Qué se sabe, chicos? Bueno, estamos esperando la palabra de Tini porque se comenta que en unos minutos va a estar dando una carta para explicar todo este momento, este mal momento. Una carta abierta a la gente a través de sus redes. Sí. Porque los fanáticos escriben y hablan y claro, están hablando de su padre, ¿no? Y aparte pasaron muchas cosas en estos días. O sea, de esto que se tornó muy mediático, también salieron a hablar. Recordemos que hubo muchas internas en lo que sería Stessel. También en algún momento Tini apuntó contra Marcelo Tinelli. Hizo una canción contra Marcelo. Entonces, que las hijas de Marcelo ahora están expresando que les dolía mucho escuchar estadios enteros insultándolo. Insultando a su papá, tal claro, cual. Por el conflicto que habían tenido entre ellos, bueno. Así que desde esto, Guille, se destapa una olla gigante, ¿no? Sí. Porque empiezan como con muchas aristas, no solo es el dinero, sino todas las cosas que venían pasando en el pasado y que recién escuchaba al papá de Tini y te emociona, ¿no? Las palabras que tenía para con ella. Bueno, esto que decís vos, de que la llevó también en cierta forma le armó su carrera, pero bueno, también hay un límite, ¿no? Ella tiene casi 30 años, bueno, no nos olvidemos de eso. Porque ahora quiero escuchar a Roberto en un minuto, pero nos llega información de último momento, siendo las 10:53 aquí en la República Argentina, que trae Germán Marcucci con referencia al caso Tini. Germán. Bueno, Guille, siempre se estaba hablando de una empresa, al menos QVT Incorporation, QVT Management, una de las empresas auditadas, lo había dicho Carlitos Arbia también con nosotros ayer. Estoy recibiendo información sobre esa auditoría. No llegamos a imprimirlo, pero la tengo acá. Hay 21 empresas, va a ser muy desprolijo si yo las muestro, pero son 21 empresas relacionadas a Alejandro Stessel. La auditoría no sería puntualmente sobre una sola empresa. Sí. Todas tienen sede en la calle o Boulevard Biscayne de Florida y aparece una agente contable que también va a tener que dar explicaciones sobre los montos que tienen esas empresas, que se llama Viviana Isureta. Todo eso son documentos de acceso público. Los podemos tener nosotros. La diferenciación que tienen las empresas en Estados Unidos, en este caso, son LLC, que serían como una SRL para nosotros, que podemos acceder y conocer en detalle quiénes son los miembros que conforman estos grupos accionarios. ¿Cuántas empresas repetí? 21 empresas relacionadas. Empresas que conformó el padre de Tini Stessel, Alejandro, desperdigadas por distintos lugares con sede en los Estados Unidos, con sede en Miami. Así es, mira, lo que aparece en información es Biscayne Boulevard 18.305, es un edificio muy lindo, una de las oficinas donde hay muchas empresas
de distintos capitales y de distintos países. Y en la mayoría de las compañías aparece como gerente solamente Alejandro Stoessel, porque se habla el también manejo de monopólico de todo el dineral. Claro, se habla también de que estaría vinculado también el hermano Francisco, sí. por lo menos en las empresas que están apareciendo ahora, que me están llegando a mí relacionadas, te digo, 21 empresas. ¿Y esto a qué nos lleva, Germán? A que el dinero está, como dijo Alejandro Stoessel, por lo menos resguardado ahí, se cree, pero no solo en una compañía, sino en varias. Yo lo que tengo entendido, Germán, de eso es que para cada contrato, porque Tini, no nos olvidemos que no es solo un artista que está arriba del escenario, después hay merchandising, no sé, gira. Hay un montón como digamos, como de fuentes de dinero, ¿no? Sí, de subproductos onerosos que salen de la estrella Tini en el escenario. Entonces tengo entendido como que había diferentes, empresas, más que nada para sectorizar para que haya diferentes rubros en lo que serían las empresas y las entradas de dinero. En el año 2023 hubo un cambio en la composición accionaria. Alejandro Stoessel, a ver, ¿qué se hacen? Van rotando. Vos viste que también acá pasa, ¿no? Que suben o bajan accionistas. Sale el presidente o uno se va. Pero, Germán, todo esto está muy bien. El tema es que Tini no disponía de ni un euro. Claro, hay dando vueltas un rumor que la excusa o la explicación que le dieron a Tini es: lo que pasa que si pasa algo con vos arriba de un escenario te van a ir a buscar a vos y de esta manera vos serías, claro, te estamos resguardando, vos serías una suerte de empleada. Eso también estaría bien. Ahora, que Tini no pueda comprar una casa en España, en Miami o donde sea, pero para que Germán sigue recibiendo más información, pero Roberto, te quiero escuchar a vos porque se está hablando también de Tini ahí en España, ¿verdad? Sí, date cuenta que el año pasado yo la entrevisté para la cadena COPE España, me enviaron porque yo trabajé en el Corte Inglés y Tini era protagonista de una campaña de publicidad, la campaña New, junto a Quevedo, un cantante español, y ella estuvo con De Paul, y yo estaba allí con ellos, y yo digo, si algún argentino estuviera acá ahora, esto es un notición. De Paul, Tini juntos con la familia, y en las distancias cortas te atrapa, porque aunque es un artista a nivel mundial, tiene todavía una inocencia que yo cuando me trasladaron todo lo que está sucediendo en Argentina con su papá, de hecho ella dedicó una canción a su padre, ¿sabes? Tiene una canción dedicada a su papá. Tini, aunque vosotros la veáis como una artista mundial que es conocida en todos los rincones del mundo, de hecho el Corte Inglés la contrata para atrapar a esa generación Z y que vayan al Corte Inglés. Está vetusto el Corte Inglés. Todavía tiene mucha inocencia en ella. O sea, yo lo que me di cuenta cuando la entrevisté es la gran inocencia que tiene todavía. Pero yo todo esto me lo puedo creer. Y pienso y quiero pensar bien, y la carta de ella nos va a desvelar que su papá y su hermano lo hicieron para desvelarlo. De hecho, su hermano se dedica a hacer fiestas temáticas y el año pasado estuvo acá. Lo que pasa es que, obvio, que si tiene que tener que comprar algo, debería tener derecho por lo menos a manejar su dinero. No, tiene que formar parte de la sociedad por lo menos. La fecha de constitución de la empresa, de QVT Management, es el 31 de agosto de 2021. Tiene 29 años, Tini. Tenía 24 aproximadamente. Ya era mayor de edad, tranquilamente podía formar parte, o por lo menos conocer el capital con el que ella cuenta. La información, o lo que trasciende, es que ella no tenía ni idea. Claro. Y esto despierta a partir de... Lo que pasa, Germán, no podemos saber qué pasaba en el seno de la familia. Sí, Tini preguntaba y desviaban las respuestas, le decían está todo bien, que yo, o si nunca se interesó hasta que quiso comprarse un café. Pero vos pero si vos te interesás no vas a pedir una auditoría de un estudio contable. Pero ahora que abrió los ojos ese punto. O le abrieron los ojos. Sí, el día de ayer, Guille, Janina Latorre contó en diferentes programas que ella como que conoce el seno familiar y contó algo muy polémico, que fue que los papás de Tini, cuando ella compraba un jean, le sonaba una alarma en el teléfono como que ella estaba gastando. ¿En serio me decís? Lo contó el día de ayer en los diferentes programas. Yo vi algo de Janina ayer que estaba hablando con la mamá y le avisó que estaba en vivo para que no se largara. Para cuacuidarla, y que estaba muy... Se notaba angustiada y lo que decía era, no quiero que sepan que te llamé, pero Janina justo estaba en vivo. A ver, ponelo eso, por favor. Mirá, lo compartimos también con Roberto. Esto es en vivo en un programa que se llama SQP, que conduce Janina Latorre, quien llama a la... Bueno, vamos a verlo, compartirlo. Hay que aconsejar
Me llama Mariana, la mamá de Tini. Y bueno. Atendela. Opa. Obvio. ¿La atiendo? Sí, claro. En vivo. Hola, Mariana. Sí, Janina, ¿cómo va? Todo bien, estoy al aire. ¿Querés salir al aire? Perdóname, no sabía que estabas... Sí, estoy al aire. ¿Querés que te llame después cuando termino? Sí, pero no digas nada, que te llame. Es que ya estoy al aire y está saliendo, pero vos quédate tranquila que no voy a decir lo que hablemos, no te preocupes. Quédate tranquila. Quiero que digas que hablé con vos, Jani, por favor. Bueno, Listo. te mando un beso. Cortemos que estoy al aire. Sí, hay que cortar, Bueno, Ay, no. está bien, la entiendo porque No, está pasándola mal y yo no me voy a meter Te con digo Mariana. algo, Jani, no sé qué te dijo recién, pero angustiadísima. Sí, no, Sí, yo la quebrada, conozco. Quebrada. Por eso cuando están hablando de Pobre, problemas sí. judiciales. ¿Ustedes eran amigas? Nosotras éramos amigas. ¿De dónde era que le avisa? Pero la mamá de Tini no terminaba de entenderlo, probablemente por el contexto de nerviosismo que debe haber hoy en la familia de Tini Stoessel, a partir de que todo el mundo está hablando de esto. ¿Me puedo comunicar? A ver, vamos sumando gente que nos puede aportar. Doctor Roberto Sigal, ¿qué tal? Buen día. Ayer habíamos empezado una charla. Leonardo. Perdón, ¿qué te dije? Leonardo, perdón. Roberto, no, Leonardo. Bueno, Leonardo, ayer nos quedó trunca la charla, porque venía el noticiero. Pero se han sumado correcto. más, vamos conociendo más detalles, ¿no? De todo esto que está pasando, lo que nos está dando a conocer Germán ahora, de cómo estaban atomizadas. ¿Cuántas empresas dijiste? 21 empresas relacionadas. ¿Es habitual que se formen 21 empresas para manejar una persona? A ver, que se formen empresas es habitual, porque como tienen distintos ítems, distintos contratos, discográfico, imagen, show, el merchandising. Sí. Entonces sí, es verdad. Eso no constituye ningún tipo de delito ni ninguna sospecha que haya empresas, Tantas empresas. Sociedades. Sí. Ahora, vamos a hacer un paréntesis. Esto de que es para cuidarla a Tini, yo no lo creo. Porque ¿Por qué? si el padre quiere cuidarla, lo que hace es formar un fideicomiso en el cual el fiduciante entrega los bienes y el fiduciario los administra y el beneficiario puede ser Tini. Bien, entonces si un padre quiere acomodar la cuestión, lo que hace es formar. Hay distintas herramientas en el derecho para hacer esto y lo llamativo acá es, bueno, que sean en el exterior, obviamente, cuando viene alguien a preguntarte como abogado, che, ¿dónde me conviene invertir? Y obviamente vos le tenés que decir, mira, en el exterior tenés exenciones impositivas que en la Argentina no, eso está bárbaro. Claro. Ahora, hay cosas que llaman mucho la atención. ¿Cuáles? El problema acá te cuento cuál es. El artículo 185 del Código dice que ascendentes y descendientes no se pueden denunciar penalmente. Esto le daría al padre una protección, entre comillas, jurídica, en lo cual no podría ser procesado penalmente por el delito de administración fraudulenta. Pero el hermano, al no ser conviviente, sí puede ser procesado. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, Tini puede realizar la denuncia acá en la Argentina y el fiscal está obligado a investigar. Pero también la puede hacer en Estados Unidos la denuncia y ahí el artículo 185 no corre. Bien, entonces, ahora, sí tiene herramientas para ir a la vía judicial. Te pregunto, Leonardo, a ver, ¿esto se puede ir morigerando la situación, calmándose o que la explosión sea aún más fuerte? Vos como abogado, si tuvieras, ponele que padre e hija se sientan para decir, che, basta de este bolonqui porque no le conviene a nadie. ¿Qué deberían hacer? Después vamos a la otra hipótesis. Pero si esto lo quisieran calmar entre ellos, ¿qué deberían hacer? Mira, el padre no va a querer bajo ningún punto de vista que abran esa caja de Pandora y que empiecen a mirar con la lupa a la sociedad. Claro. Porque también puede haber un tema tributario y positivo. Exacto. Y a mí un pajarito me contó que no está muy prolija la cosa. Entonces, el padre va a evitar en todo momento, te digo cómo va a terminar esto, en menos de un mes va a terminar una negociación entre el particular damnificado, el abogado del padre, van a cerrar un número, se va a indemnizar a Tini y después ella va a poner otro manager y la vida continúa y van a fingir todos deberes. Pero pará, Leonardo. Ya tiene otro ¿Indemnizar qué significa? ¿Darle una partecita? O si Tini dice, mira, ponele que son 70 millones como Tini dice. le va a decir, mira, Guille, Tini le va a decir, mira, yo el cálculo que sale de mi auditoría jurídico-contable son X cantidad de dinero. Yo quiero la devolución de eso. Y el padre va a devolver, van a hacer un contrato con confidencialidad de cláusula que no se puede comentar ni hablar en los medios, ni nadie se puede enterar de las cláusulas de ese contrato, y después van a salir las partes a decir está todo bien, está todo perfecto, ya está arreglado y se cerró el tema.
va a pasar eso. Sí. Porque, a ver, judicialmente, primero que la ley de Estados Unidos es mucho más dura que la ley argentina. Entonces, ante una denuncia de las sociedades de Estados Unidos de Tini, al padre lo complican muchísimo porque lo van a procesar si, obviamente, la pericia tiene que dar que hay un detrimento patrimonial en contra de ella, ¿cierto? Claro. Pero, a ver, Tini tiene muchas herramientas para, digamos, la sartén por el mango la tiene ella. Yo interpreto que todo esto que sale a la luz es también una herramienta de presión para que se devuelva el dinero. A ver, ahora no quiero... van a ir bajo el... Sí, a la hipótesis contraria, en donde vamos a suponer que el padre se niega, que no quiere negociar, que dice que él trabajó mucho por esto, la carrera, etc. Y en vez de juntarse y complementarse en ideas, se neutralizan, chocan y el escándalo sigue. ¿Qué podría pasarle a uno y otro? Ahí, si yo soy el abogado de Tini, lo que hago es presentar la denuncia en el Departamento Judicial de Argentina que corresponda y te hago la denuncia en Estados Unidos también. Entonces, lo que lográs es, a ver, lo malo es que se va a ventilar, porque viste que cuando entra una testimonial en la justicia, los periodistas la tienen en 35 segundos arriba del escritorio. Tal cual. Entonces, nadie va a querer que se ventile la situación económica, en la masa patrimonial. El monto es mucho mayor. Vos calculás que Tini solamente en el 2025 facturó de una sola gira 43 millones de dólares. Claro. Bien, entonces, no son 70 millones. Es mucho más la masa dineraria entre propiedades, contratos, futuros shows pasados. Es mucho más. Claro. Entonces, esto seguramente va a terminar en una negociación privada porque a ninguna de las partes, a Tini no le conviene porque no va a querer que se le ventile su situación patrimonial. Y el padre no va a querer que miren con lupa esas sociedades y que se interese Arca, porque ahí el Estado... Ahí está. Por lo pronto en Arca, el padre está como jubilado y categoría 1 de autónomos, el más bajo. Claramente que todo el negocio se hace a través de sociedades. El tema es cómo esas sociedades envían la plata al exterior o cómo se hacen del dinero estas sociedades establecidas en Estados Unidos. No solo, te sumo algo. A ver, tiene que estar muy limpio el ingreso del dinero, a dónde fue dirigido el dinero, justificado, y ahí es donde hay que ver si realmente tienen todo tan prolijo y yo sé que no lo tienen. Entonces, acá se tiene que allanar una de las partes. Allanar quiere decir acordar con la otra parte, someterse. Y es lo que va a pasar, y el que se va a someter va a ser Alejandro Artuesa. Seguro. Y es lo que le conviene. Roberto, Antoline, a Roberto, cuando vos los viste, que dijiste que estaban en el Corte Inglés, ¿el padre estaba presente en esas actividades? No, su papá no estaba. No estaba. Estaba con De Paul y con la mamá, pero no estaba el papá. Y te digo una cosa, me sorprende mucho esto que está sucediendo porque cuando Hacienda denuncia a Leo Messi, Messi declaró en el juzgado que él solo se dedicaba a jugar al fútbol y que todo eso lo llevaba su papá. Yo esto lo veo reflejado en el caso de Tini. O sea, el papá se ha ocupado de llevar el patrimonio de Tini y Tini no sabía absolutamente nada de esto, sino se ocupaba de cantar, de hacer las giras, de los discos, pero ella no sabía nada de lo que ganaba, de cómo se estaba administrando eso, porque tú cuando eres el que está produciendo ese dinero, aunque seas muy joven, tienes que molestarte y te tienen que contar y tú preguntar, oye, ¿qué está pasando con este dinero? ¿Cuánto me han pagado por esto? ¿Cómo lo estamos haciendo? Pues mira, lo estamos metiendo en estas sociedades. Y yo estoy de acuerdo con el letrado. No le va a interesar ni a la propia Tini ni al papá que ahí indaguen y investigue el Estado, porque si no, ya te digo yo que algo hay, porque a Messi le pasó en España. Igual, Cuando el Roberto, fisco español se metió ahí, hubo denuncia. Cuando la relación es con, digamos, con mamá y papá, es medio difícil estar exigiéndole constantemente, a ver, mostrame dónde está esta plata, porque tenés un depende de la personalidad de cada uno. Bueno, pero sí, tiene pero 29 años ya. Claro, a ver, bueno, Leonardo, esa chica. Pero recién se acaba de dar cuenta porque incluso se va a casar. Por esto salta todo. No ¿Eso sigue vigente, el casamiento? Por lo que tengo entendido, sí, esto sigue vigente. Sí, el problema, ¿sabes cuál es? El contrato prenupcial. Claro. Porque, a ver, ¿qué bienes va a sentar en el contrato prenupcial Tini si no sabe qué tiene? Pero, perdón, ¿va a haber Porque un contrato prenupcial? ¿Cómo? ¿Va a haber un contrato prenupcial? Ellos querían hacer un contrato prenupcial y esto creo que es el detonante, no el tema de la cartera, me parece una pavada. Ellos, el padre, no Tini, el padre. No. Tini había acordado con su futuro marido hacer un contrato prenupcial
Y a ver, vos para hacer un contrato prenupcial tenés que volcar los bienes que son Exactamente. tuyos Claro. y tiene que quedar plasmado en el convenio. No tiene ¿Qué bienes va a a su volcar nombre. Tini si no sabe lo que tiene? Claro. Bueno, se haya o no contrato Es que hoy prenupcial Tini no también. tiene nada. Un matrimonio también Bueno, es una sociedad. la única casa de Argentina es la que tiene Tini a su nombre, ¿o no, Leonardo? Claro, pero a ver, ¿no? A ver, acá ella tiene que volcar absolutamente todo para que quede cristalizado, como iba a ser De Paul, obviamente, pero De Sí. Paul sabe perfectamente qué tiene y qué deja de tener. El tema es que ella no lo sabe y al no saber no lo puede volcar en el Claro. convenio. Doctor Sigal. Entonces, sí. Buen día, le pregunto, ¿es correcto que la casa está a nombre de Tini? Porque a mí me dicen que está a nombre en realidad de una sociedad. Yo tengo entendido que había una propiedad en el Nordelta, que eso sí estaba a nombre de ella, pero bueno, a ver, es información... Mire, yo la información que me dan es que en realidad está a nombre de una sociedad y que en esa Bien. sociedad no figura Tini Stoessel. Lo que le quería preguntar es lo que dijo Germán Marcucci, que adelantó de estas 21 LLC que funcionan como sociedades de responsabilidad limitada en los Estados Unidos, que Sí. muchos argentinos las abren y las cierran en un día. En particular Exacto. hay que recordar el caso AFA, Guillermo. Claro, claro. Hay muchas LLC por el tema de la facturación de Turprodenter. Sí. Lo que digo es que acá va a haber un problema, como dice usted, con la justicia de los Estados Unidos, porque Sin duda. inmediatamente ARCA va a preguntar, como preguntó en el caso de la AFA, acerca de esas LLC, que son para no pagar impuestos y obviamente Claro. acá lo que se ve es que no quisieron pagar ningún impuesto en la República Argentina y se fueron directamente a los Estados Unidos. Claro. Pero ahora va a venir el problema con la Agencia de Control Recaudatorio de los Estados Unidos, que va a salir a preguntar Sin duda, y va a cambiar, y a ver. intercambiar por el acuerdo de intercambio que hay con ARCA, van a intercambiar Claro, los datos, no- como dijo Germán. Sí. Y te sumo algo. Terminás perdiendo las cuentas y los bienes porque te aplican la ley RICO en Estados Unidos. Entonces, Claro, en Estados claro. Unidos, cuando demuestran que hay un dinero mal habido, directamente Estados Unidos te congela la cuenta y te dice, señor, esto es mío. Claro, Claro. Y no es se puede parte usar. del Ahora, Estado. Claro. ahora les pregunto, ¿no? Sí. Y vuelvo a Roberto de vuelta. La información que trascendió en las últimas horas, ayer inclusive en Intrusos en América dieron a conocer la plata que se habría gastado Tini, donde se alojó en un hotel muy importante de París, a probarse su vestido. Se habló de entre 300 y 400 mil dólares. O sea, hoy estaría disponiendo de plata, un montón de guita en pocos No, días. eso fue un regalo, lo dijeron A claro que ver. fue un regalo de De Paul ese Claro. viaje. mira. Claro, y el es- avión privado sería el con el que se maneja O sea, Rodrigo nada- Luna privado habitualmente. sería el de Messi, dicen. Claro. Pero, a Claro. Nada de dinero Acá de una ella, cosa porque es- no, No. puede disponer de Pero ese Chicos, Guille, a ver, ayer Janina hay que contó que diferenciar. hasta que Tini ni Hay siquiera que tiene para un diferenciar Uber. lo económico contaba para ayer. que se cruzan. Sí. de ¿Cómo? lo financiero. No es lo mismo lo económico que lo financiero y lo Claro. patrimonial. Claro. Claro. Sí, Vos podés hacer una vida muy linda y después cuando vas decís, che, al final no tengo nada No tengo y tenés liquidez económica, pero no tenés liquidez patrimonial y financiera. Ojo, Sí. Ahora- Esas noticias, Claro, Roberto. tengo flujo de fondos, pero no tengo stock. Claro. Ahí está, no tenés de dónde lo sacás. En España, esas noticias las siguen también. Chicos, los voy a despedir Da- si me disculpan. Leonardo. Tengo que hacer un Zoom con la justicia, mil Sí. disculpas. Mil gracias. Pero bueno, quedo a disposición si quieren, mañana la seguimos. Haga justicia, Leonardo, haga justicia. Gracias. Gracias. Abrazo grande. Hasta luego. Chao, un beso. Digo, ¿los capítulos Tini se siguen allí en España, Roberto? Claro, Guille, ya te digo, el año pasado fue protagonista de la campaña del Corte Inglés, que es la Sí. empresa más prestigiosa en España, y además la serie Valentina se ha visto mucho acá, es muy conocida. El Corte Inglés en España la contrata para atraer a la generación Z, o sea, imagínate hasta dónde es conocida Tini. Y Claro. yo te digo, cuando la entrevisté para la cadena COPE España, no me dio la impresión de que Tini sepa nada de todo esto, porque a los artistas, igual que a los jugadores de fútbol, pues evidentemente, mira, yo te puedo decir, Emilio Butragueño, que ocupa un cargo bastante relevante en el Real Madrid, sale sin cartera. O sea, no lleva dinero en la calle. No. Si yo intento atracar a Emilio Butragueño en la calle, no lleva ni un euro. O sea, ella se ha manejado sin dinero hasta que ha llegado un momento en el que se va a casar y obviamente hay que hacer un contrato prenupcial y ahí hay que volcar el patrimonio. Y entonces cuando se ha dado cuenta, porque yo, a pesar de tener casi 30 años, la impresión que me dio en el face to face sigue siendo una niña, pero una niña pequeña, inocente, o sea, aun con toda la industria de la música, que es un ídolo para millones de generaciones en todo el mundo de niñas que quieren ser como Tini,
sigue siendo una niña, es súper inocente. Y yo me creo lo que apuntó Janina Latorre a pies puntillas, porque ella tiene hilo directo con su mamá. Imagínate. Exacto. Exactamente. O sea, yo, la impresión que me dio es que es una niña. O sea, todo esto la queda grande, no, gigantesco. Sí. Todo esto la queda gigantesco. Bueno, lo que pasa que el paso es abrupto, ¿no? Porque lo que vos mencionabas de Lionel, de Messi, es verdad, ocurrió, pero Lionel si quería comprarse una casa se la compraba, Lionel si quería cambiar el auto se lo compraba. Era un tema... Sí, pero porque tenía una relación... Exacto. Porque tenía una relación de más confianza con su papá. Tal porque cual. su papá De hecho, siempre fue muy sincero. Es el mismo caso que Tini. Empezaron su carrera juntos, vinieron a España para buscar un tratamiento, porque ya sabéis que Messi tenía un problema, necesitaba que le costearan un tratamiento, y su papá estuvo siempre a su lado, igual que Tini. Pero la transparencia que tuvo el papá de Messi con Messi no la ha tenido el papá de Tini ni el hermano de Tini con ella, porque el hermano de Tini en España hace fiestas temáticas llamadas Banana. No solo en España, sino en otras partes del mundo también. Todo parece indicar que la relación tan cercana de Rodrigo de Paul con Lionel Messi, ya viviendo en Madrid y viendo cómo el papá de Messi fundamentalmente manejaba el tema finanzas y cómo lo había manejado durante todo este tiempo, hizo que empiece a mirar un poco de costado lo que tenía en su casa, ¿no? Lo que pasaba con Tini. De tomarlo como un ejemplo, una muestra, ¿no? Claro. Y que ahí empezaron a averiguar con las personas cercanas y todos los letrados que tiene Rodrigo de Paul, y se dieron cuenta de esta situación, que nada estaba a nombre de ella y sí a nombre de su hermano, por ejemplo, que es amigo de Paul. Claro. A ver, el tema es cómo continúa esto. Se viene un casamiento próximamente. Obviamente la mirada, la lupa va a estar puesta en cuanto a si tanto el padre como la madre y el hermano concurren a la misma, ¿no? Porque acá hoy hay una disociación de ese amor que parecía sempiterno a una desilusión repentina. Relacionada con algo muy importante, que es el dinero que ha ganado Tini durante toda su vida artística, y bien merecido lo tiene. Me parece que también empiezan a jugar otras cuestiones psicológicas, más allá de que haya un acuerdo con toda la plata que hay en las cuentas, ¿no, Roberto? Sí, sí, obvio. Ese casamiento iba a ser en Ibiza. A mí me trasladaron ese día que ellos querían casarse en Ibiza, en España, que es una isla donde muchos jugadores de fútbol y muchos famosos van a pasar sus vacaciones. Ellos me trasladaron que querían casarse en Ibiza. De hecho, la pedida de mano de Rodrigo de Paul es en Ibiza, Tini Stoessel. Sí. ¿Y por qué Es en cambiaron? Ibiza. Imagínate cómo ha cambiado todo ahora. Sí. Entonces, a ver, ¿hasta dónde sabemos dónde se casan? Acá en Argentina. En Exaltación de la Cruz. Claro. En Exaltación de la Cruz es un lugar lindísimo. Hizo un cambio No, bueno, no, pero es Bueno, pero hermoso, tal vez tiene que ver con cuestiones familiares que... Claro. Sí, para que no vaya sé, la presencia de los hijos para que vaya la familia Mira, de Guille, ella. yo recién estuve buscando en las redes de Tini y ella ya no sigue al papá. No, ¿sabés en lo qué que son pasó? las redes sociales. Cerró el... No, el papá cerró el Instagram. El papá cerró el Instagram. Claro. Yo hace un ratito lo encontré al papá. No, pero... porque tiene un Instagram viejo. Ah, Hay ok. un Instagram de bastante Pero viejo. bueno, ella igual sí sigue al hermano. Eso sí. ¿Y el hermano tiene una carrera de modelo o algo así? Porque yo lo veo, la verdad, porque eso también lo que está Hace fiestas bajo la lupa. temáticas, Germán. ¿Cuáles son las Hace fiestas que fiestas hace? Hay una empresa de fiestas electrónicas. ¿Cuáles son, Roberto, qué hace? Sí. Son música dance, o sea, es lo que va a una discoteca y monta una fiesta, ¿no? Una fiesta temática. En España yo fui a una de esas fiestas que realiza él, y no solo lo hace en Madrid, que es donde la realizó, sino en diversos lugares. Llega a un acuerdo y hace una fiesta temática. ¿Con qué Es capital? algo que se dedica, que yo sepa, o por lo menos desde donde en España me han dicho que se dedica a hacer fiestas temáticas. Y le va bien, Música o sea, dance, gana su propio dinero. Sí, bueno, pero muy puntualmente. No es algo que trabajas todos los días o laburas todos los días, como dice la Argentina. Claro. Son eventos demasiado puntuales. Muy puntuales. Pero además maneja toda la artística musical de Tini, el hermano, con una empresa en particular que es una LS. Bueno, hay que ver cómo termina esto, ¿no? Sí. Si este conflicto hace que la familia se escinda de todo lo que hace al armado de un show, a la producción. ¿Quién va a ser su nuevo representante? En caso de que Tini decida que ya no sea más su padre, ¿no? Ahí, Guille, hay un punto importante que lo dijo Germán. En España, mira, en España el tema Tini, cuando llega Tini acá y los grandes artistas, lo lleva Iglesias Entertainment, que es familiar del gran Julio Iglesias. Ajá. Ah, mira. Todos los artistas que vienen aquí con cierto renombre, en España los maneja Iglesias Entertainment, así se llama la empresa, que es familiar del gran Julio Iglesias. Claro, ahí bien, está Julito. está Julio ¿Qué ibas a decir, Carlos? No, que de esas 21 empresas que dijo Germán, digamos, están armadas para distintas cosas. Claro. Digamos. Sí. No es una empresa que maneje todo. Pero o sea, todas o la mayoría en este edificio de la calle y Vizcay. todas están Boulevard. casi en el mismo edificio. Claro, ahí estaba viendo De Paul
también tiene sociedades en Florida, pero ninguna ni vinculada ni cercana a ese lugar. Que entiendo yo que al momento de hacer el acuerdo prenupcial, después puede blanquear tranquilamente el capital que tiene, que lo tiene también en Estados Unidos, teniendo en cuenta que juega en Miami. Pero bueno, la empresa madre no tenía ni idea de La empresa madre es Cubetesa, que vos dijiste, Claro. Management, que es una LLC. Y también hay una empresa en Argentina que se llama AQE, SRL, que es teóricamente del padre de Tini Stoessel y un representante de Tini Stoessel. Pero tampoco está Tini Stoessel en esa sociedad. No, Claro, ninguna. claro. Hay quedó una amistad entre De Paul y el Cholo. ¿El Cholo puede ser un invitado al casamiento de Paul? Sí. No tiene nada que ver el tema Julián Álvarez con el tema Rodrigo De Paul. De hecho, Simeone quería que se quedara Rodrigo De Paul en el Atlético de Madrid. Sí. Fue el Atlético de Madrid, debido a la edad ya que tenía Rodrigo De Paul, el que quiso que no continuara. Pero el Cholo Simeone va a ser un invitado de Rodrigo De Paul porque terminaron bien. Ya te digo que, de hecho, él quería que continuase en el Atlético de Madrid. Y además fue el Celestino, chicos. ¿Quién es el Cholo? Todo parece indicar, no sé, Robert, El si Cholo vos tenés ese presentó a dato, Tini a... que era alguien cercano a la no esposa sabía. del Cholo, ¿o no? Decían que era el Celestino con Tini. Sí, mira, hay muchas versiones, ¿no? Pero, por ejemplo, hay gente que dice que es a través de las redes sociales, amigos en común, pero sí que es cierto que el Cholo Simeone fue parte importante. O sea, el Cholo Simeone, lo que quieras, todos sus jugadores, él los considera primero como personas y luego les explica la particularidad de pertenecer a la familia rojiblanca. Él lo que quiere es que estén los más centrados en el fútbol posible, y eso sabe que solo se puede realizar si tienes una vida emocional, tranquila y estable. Exacto. Y él se alegró mucho debido a la anterior vida que tenía Rodrigo De Paul, su divorcio, con Camila Holmes, todo el tema que había y el ruido alrededor. Cuando empezó a tener una relación con Tini, cuando se fractura esa relación en teoría, porque yo siempre defendí que ellos lo que habían hecho es alejarse un poco del foco mediático porque era terrible, tiene que ser, yo se lo dije y se lo trasladé a Tini, digo, tú sabes que cada día de mi vida me preguntan qué hacéis, qué sabes de Tini, digo, no sabéis lo importante que sois para muchísima gente en la Argentina y en el resto del mundo. Digo, la gente quiere saber qué hacéis por la mañana, por la tarde, al mediodía, dónde vais. Y esa presión hizo que se desvincularan un poco. Todo el mundo dice, yo siempre dije, se siguen viendo, y así fue. O sea, si les ves juntos sabes que son el uno para el otro. O sea, si tienes la oportunidad de disfrutar un tiempo con ellos, como yo estuve con la cadena COPE, sabes que están hechos el uno para el otro. Pero es muy difícil muchas veces tener una relación sentimental, emocional, siendo una cantante de éxito a nivel mundial y un futbolista mundial, que jugaba en el Atlético de Madrid, la selección argentina, con las agendas que tienen los dos, y encima intentar tener intimidad ante el mundo y sobre todo en un país como es la Argentina, que vivís todo con una gran pasión. Yo si se casan en la Argentina, no quiero imaginarme cómo tiene que ser eso. O sea, de medios de comunicación, yo no quiero saberlo. O sea, tiene que ser una película tremenda. Sí. Roberto, estaba pensando esto, ¿no? Rodrigo De Paul todavía tiene carrera futbolística, pero ¿puede convertirse en el representante de Tini en virtud de todo esto que está pasando? No le veo. O su grupo, o el que lo maneja él, ¿no? Tengo entendido que le habría ofrecido al menos que su representante le maneje algunas cosas. Ajá. Pero no tengo confirmación. Pero es que, mira, los jugadores y todo, por ejemplo, Fernando Redondo tiene una casa en Mirasierra, acá en Madrid, de sus tiempos cuando jugó en el Real Madrid. Desde qué crack la temporada Fernando, 94 hasta mirá el año qué jugador traes, qué crack Fernando. Pues voy a dar una noticia aquí, otra primicia. Mira, desde el año 1994 hasta el año 2000, 1999-2000, que es su última temporada en Madrid, Fernando Redondo tiene una casa en Mirasierra, que es un barrio exclusivo, dentro de Madrid. No es, por ejemplo, como La Moraleja, que está en Alcobendas, o La Finca, que están ya un poco más alejados de Madrid, sino en Mirasierra, un chalet impresionante, es una mansión. Bueno, pues está abandonada. Le han entrado 3 veces los ocupas, que ha tenido que ir la policía a expulsarlos, y cuando hubo un incendio estuvo a punto de quemarse. Acá en Madrid ha habido grandes incendios en este verano y estuvo a punto de quemarse. O sea, lo maneja un abogado que tiene acá, pero yo creo que el propio Fernando no lo sabe. Yo llamé a Indio Solari, que era su suegro, que ha fallecido hace poco, que vivía en Argentina, en medio del campo, me decía él siempre,
acá entrenó el Tenerife y yo le digo, se le está quemando la casa a Fernando. Digo, ya llega el fuego ahí. O sea, yo no sé, o sea, Fernando tiene que hacer algo con esa casa. O sea, un día va a pasar una desgracia porque la mamá de su vecino, yo a ella tengo negocios y me dice, mi hijo mira lo que ha grabado. O sea, yo me manda fotos y vídeos de la casa de Fernando Redondo todos los días. Sí. Digo, yo no puedo hacer nada. Digo, yo lo puedo decir en las mañanas con Andino, pero... Claro. Yo no sé si lo está Bueno, viendo. ojalá vamos a intentar Su hijo juega en el comunicarnos Elche, acá en España. con Fernando. Su hijo digo, juega en el Elche, en España. Qué raro que él no lo sepa. Aparte estás diciendo una casa linda en un barrio... Es una mansión. Por eso. Tiene un gimnasio personalizado con algunas lesiones que tuvo, sobre todo cuando fue al Milan. Sí. Tiene un gimnasio personalizado que es impresionante. Su hijo Roberto, está me jugando dijiste en el que Elche, en transitoriamente le tomaron esa mansión, ¿vivían ocupas? España. Sí, 3 veces. Los ocupas 3 veces. Tuvo que ir la policía a desalojarles porque llamó su vecino. Qué bárbaro, ¿no? Que lo veía, claro. Su Tuvo vecino ve suerte todo lo que los pasa en la casa, desalojaron, pero porque la estaba mayoría se quedan abandonada ahí. y deteriorada. Sí, claro. Yo hablo con algunos de sus excompañeros en el Tenerife y me dicen que Fernando es muy particular, que la casa, pues eso, que como no necesita el dinero, que es de una familia acomodada, aparte de su carrera como futbolista, exitosa, que le preocupa poco y la está manejando, pues un abogado. Pues es lo que te quiero decir, a los jugadores muchas veces no son conscientes de lo que está pasando con sus propias propiedades. La quiere vender barata. Yo se lo digo desde acá. Las mañanas con Andino, Fernando, da solución a la casa, que un día va a haber una desgracia. Ahí está. Habla el señor Roberto Antolín. Para todo el país. Para la familia Redondo, por lo menos. Bueno, para si me escucha alguien, o el propio Fernando, si está en Argentina. Él vive entre Argentina y Madrid. Ajá. Sí. Gran jugador, la verdad. Y aparte un tipo siempre tan educado. Bueno, Robert, hemos recorrido todo el Espinel, esperando primero el caso serio del tema de las amenazas de Julián. Vamos a ver cómo se resuelve, pero esto tiene que ser inminente. Porque Julián Álvarez, por lo que nos estás diciendo, con las amenazas de muerte, ya no puede ni residir en Madrid. No puede ni residir en Madrid, lamentablemente. Pero es que es un tema complicado, porque si él tampoco quiere irse a vivir a Londres, ¿cómo lo hacemos? O sea, él tiene una oferta, la del Arsenal, que tiene dinero porque vendió a Martinelli por una cantidad muy importante. Un atacante brasileño que tenía el Arsenal. Ellos querían firmar a Vinicius. Vinicius ha renovado con el Real Madrid, va a jugar en el Real Madrid. Ellos quieren a Julián Álvarez. Sí. Pero es que Julián no quiere jugar en el Arsenal. Claro. Tampoco quiere jugar en el Atlético de Madrid. Él quiere jugar en el Barcelona. Pero es que el Barcelona, a no ser que Joan Laporta y Deco se pongan esta tarde a atracar a punta de pistola bancos, en España no tienen dinero. Es que no tienen dinero. Y un dato más, el Barcelona esta noche juega en España contra el Athletic Club de Bilbao. Todo, para que veáis cómo es la situación en nuestro país. Todos los equipos que tenían jugadores campeones del mundo les han hecho un homenaje. Incluso el Elche, cuando jugó el Barcelona en la jornada anterior, hizo un homenaje a todos los jugadores que tenía el FC Barcelona que ganaron el Mundial, la Copa del Mundo. Bien, pues ayer lo hizo el Real Madrid, no solo con su jugador, Cucurella, sino con Oyarzabal, jugador de la Real Sociedad. Hoy el Barcelona, para que veáis el contexto de nuestro país, en qué país nos desenvolvemos y cómo es la cultura del FC Barcelona, no va a homenajear a los subcampeones del mundo, siendo el que más jugadores tiene de la selección española. ¿Por qué? ¿Qué va a hacer en su lugar? Una exaltación de la independencia, de la estelada, que es una bandera amarilla y roja. Con eso ya me podéis entender cómo es la situación en este país. Tremendo. Bueno, lo ideal muchas veces no es amigo de lo posible, ¿no? Una frase que le atribuyen creo que a Perón, pero en este caso le cabe a Julián Álvarez en cuanto a que lo que él había idealizado, me parece que en virtud de lo que estamos hablando no va a poder concretarse. Roberto, como siempre, un gustazo hablar contigo y me parece que esto va a acarrear más capítulos, así que estaremos en contacto permanente. Quédate siempre liberado en este horario. Que siempre se quede liberado. No, Un Roberto, abrazo ya no para todos. Gracias. Carlos Monti, retírate, con Mediodía bien arriba, que ahora las mañanas con Andino vamos a empezar a hablar de Tini. Carlos Monti, retírate. Olvídate. Un saludo a Carlitos. Bueno, gracias, Robert. Gracias, Bueno, 11:28, ¿no hicimos pausa, Ansi, todavía? Bueno, y nos queda un montón más. Tenemos varios temas, pero vamos rápidamente al corte y aprovechamos la última media hora. No se vayan. Un mundo de vibraciones que te voy a regalar.
un mundo de vibraciones que te voy a regalar. Tengo poemas de amor. Tengo un mundo de sensaciones, un mundo de vibraciones que te puedo regalar. Eso, vamos, tengo. Dulzura para brindarte, caricias para entregarte. Si tú me quieres amar, estamos. Gracias. Serán los días más felices que puedas tú vivir con luz de mil matices. El Sandro del 2026. La verdad que la estoy pasando bien, me estoy divirtiendo y es un poco homenajear a los ídolos de uno, ¿no? Claro. Hemos cantado ya a Frank, a Sinatra, Sandro, va a haber mucho más. ¿Tenemos Beatles en el horizonte? Tenemos Beatles. Tenemos Beatles, claro, no podían faltar. Tenemos Beatles, tenemos un montón. Tenemos tango, tenemos Discépolo, Mirta, ¿te gusta Discépolo? Bueno. Igual no iba la campera. ¿Vas a cantar en italiano? El look te gustó, pon un poquito el look y te cuento. No iba la campera. ¿Por qué? No, pero cantaba el gitano. No, iba como estaba ya. Sí. El moñito, todo. Bueno, no, pero este era el gitano del show en la tele. Sí, pero El gitano de la película de Subí que te llevo o de los primeros shows de Sandro y lo de Fuego. Ahí está. Es la tapa del long play. No es esa campera del Papo que tenía. Ese casting te estaba jugando. Roberto Napolitano. Está bien, pero voy al placar y digo, che, estaba y sí, dale, vamos con él. Claro. No me jugué con los pantalones, no me quise jugar con los pantalones. No, por favor, no. Pero bueno, es un pequeño homenaje a este gran cantante que sigue igual todo siendo verde, Roberto Sánchez. como el dólar, como el dólar, todo verde. ¿Y la voz Todo de tu verde. compañera? Sí, las luces. Todas las luces verdes, sí. Guille. La verdad que le agradezco al jurado, porque claro, uno es responsable de la compañera en este Una caso. voz súper dulce. ¿Viste? Sí. Es que si vos cantas mal, puede también perjudicar a tu compañera. Por supuesto, Guille. por supuesto. Bueno, hay Esto es casos en donde complicado. ocurren, otros que no, pero seguimos remando y como dije desde un principio, un humilde periodista que lo que intenta es no desafinar. Después, Puma, Abel, Joaquín, Jimena, Piedad. Bueno, 11:34, nos metemos ahora en un tema muy serio porque el gobierno está jugando cosas muy importantes en el Congreso en estos días, Carlos, ¿no? Sí, Guille, bueno, el 23 de junio, habíamos adelantado nosotros acá el 24 de junio en Fundación Faro, en un evento con empresarios del presidente de la Nación, Javier Milei, había pedido reformar la Carta Orgánica del Banco Central. Sí. Bueno, eso se cumplió ayer porque tuvo media sanción el proyecto de reforma de Carta Orgánica del Banco Central. ¿Qué va a hacer el gobierno? Va a reformar la Carta Orgánica del 2012, que se hizo bajo la presidencia del Banco Central de Mercedes Marcó del Pont y era presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Ahí sí se modificó por 9ª vez la Carta Orgánica del Banco Central. Hay que decir, desde 1935 hasta ahora, 9 veces se reformó la Carta Orgánica del Banco Central, esta va a ser la 10ª. Los puntos más importantes de esta reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el primero, el objetivo. El objetivo del Banco Central a partir de la reforma de esta Carta Orgánica es preservar el valor de la moneda, únicamente eso. Bueno, La anterior una idea tenía fuerza de Milei de la campaña. Claro, ¿no? la anterior tenía varios objetivos. Preservar el valor de la moneda, la estabilidad financiera, la estabilidad monetaria, la estabilidad del empleo, la estabilidad del desarrollo social. Bueno, con este proyecto de ley que tiene media sanción, hay que recordar que ahora tiene que ir al Senado, como también pasó con otro proyecto de ley que se aprobó ayer, tuvo media sanción, que es la ley de inocencia fiscal, Guille. Sí. Esto es muy importante porque da la posibilidad para que eso, el gobierno dice que hay aproximadamente 180.000 millones de dólares dentro o en el colchón, como se dice, que no están en el sistema, que se pueden volcar a través de esta ley porque va a permitir el régimen simplificado del impuesto a las ganancias, que esto significa que no hay más topes de 1.000 millones mensuales, ni tampoco de patrimonios de 10.000 millones, por lo tanto hay muchos, digamos, grandes contribuyentes que se van a poder adherir a este régimen simplificado. Ahora, para tener en claro lo del Banco Central de la República Argentina, bueno, lo primero es eso, preservar el valor de la moneda, es el artículo 3. Lo otro también que tiene muy importante es que
el Tesoro no va a financiar más al Banco Central de la República Argentina. Se terminó la maquinita para imprimir billetes para financiar. La generadora de inflación. La generadora de inflación, como dice el presidente de la Nación, Javier Milei. Y por el otro lado, el mandato de los directivos del Banco Central de la República Argentina, que a partir de ahora, si se apruebe en Senado, tendrá que tener los 2/3 de la Cámara de Diputados y los 2/3 del Senado. Hoy se necesitan los 2/3 para aprobación, los 2/3 del Senado, pero se suma ahora los 2/3 de la Cámara de Diputados. ¿Para qué es esto? Para que no venga cualquier gobierno y automáticamente eche a un funcionario del Banco Central, como hizo en el 2010 el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que lo echó al presidente del Banco Central, Martín Redrado, por no darle los fondos que le pedía, Redrado, que eran los fondos del Bicentenario que le pedían de 6.600 millones de dólares, que finalmente fueron del Banco Central para el Estado Nacional. Bueno, con la claridad del señor Carlos Ardía. Este espacio fue presentado por YPF Infinia Turbo Clean, tu tanque lleno de potencia. Ponele lo mejor a tu auto, porque con la tecnología de Infinia Turbo Clean te garantizás limpieza del motor y un combustible con certificación internacional Top Tier, avalado por las 10 automotrices más importantes del mundo. Infinia Turbo Clean, poner siempre lo mejor. La noticia de último momento, un brutal ataque a una familia en San Clemente, donde Germán le pegaron a una chiquita de 15 años. Sí, 83 y 91. Habíamos hablado con ellos tiempo atrás y ahora los incidentes recrudecieron. Esto empezó con una vecina que había sido empleada de la roticería. Después, bueno, se dieron situaciones por las cuales la mujer dejó de trabajar ahí. Desde el año pasado vienen repitiéndose hechos de extrema violencia. La familia puso una cámara. Mirá cómo empezaron a golpear los vecinos, estas familias que los tienen amedrentados. Aldana es la dueña del lugar, está cansada ya de tantos hechos de violencia. No hay respuesta de las autoridades, medidas perimetrales que no existen. Y ahora vas a ver cómo se desata una violencia inusitada que tuvo como consecuencia una menor de 15 años herida, pero de milagro solo eso, porque se pelearon con no solo golpes de puño, mirá a esta señora, dándole un palazo en la espalda al hombre, y ahí empezó el descontrol. Después vamos a compartir imágenes de cámaras de seguridad que muestran la extrema violencia y el pedido de esta familia a la policía que venga, y no viene. San Clemente pasó de ser un lugar tranquilo a un lugar de extrema violencia, Guille. La tenemos Aldana, de esta crónica que ya habíamos lamentablemente anunciado hace algunos días. Aldana, gracias por atendernos. Bueno, hola, difícil decir buen día ante esta situación, ¿no? ¿Qué pasó, Aldana? Y son los mismos sucesos siempre. Ya esto pasó hace un año cuando yo ya había hablado, y lo mismo, el mismo ataque de vuelta, las amenazas que se repitieron durante todo el año, amenazas que se cumplieron, hostigamiento, vivir con miedo, salir, si no salgo en auto, no salgo. Mis hijos lo mismo, salen, los tengo que llevar y traer, porque por miedo no podemos andar en la calle, porque la mujer esta, donde me ve a mí, me pega. Es una locura. A ver, Aldana, recordemos, vos sos propietaria de una roticería, habías empleado a esta mujer, tuvieron inconvenientes, hubo un conflicto, pasó a ser tu ex empleada y a partir de allí todo este calvario. Sí, a partir de allí, injustificadamente, sin motivo alguno, empezó nuestro calvario. Bueno, pero ahí se vieron imágenes de mucha violencia, la estamos compartiendo. Te rompieron el cartel, después salió esta mujer con un palo y le pega. ¿A quién es que le pega en la espalda? A mi marido. Le pegó Sí, él estaba ahí, se ve que estamos trabajando y que vienen a atacarnos nuevamente. Nos rompieron todo el negocio de vuelta, todos los vidrios rotos. No se ve ahí, pero sí están también todos los vidrios rotos. Ahora, y ya cada vez más violento, cada vez más, ya ahora meterse con mi hija y pegarle entre hombres y mujeres. Se pegaron entre hombres y mujeres. ¿Y qué hace la justicia? Porque vos tenés denuncias hechas. Sí, pero bueno, el fiscal no hace nada. El fiscal no hace nada, está todo dormido. ¿Quién es? ¿Sabemos quién es? No, ¿el nombre del fiscal lo tenés? Prieto, el mismo de siempre, porque no hay muchos fiscales acá tampoco. Es el mismo de siempre. ¿Qué pasa? ¿Que no llegó la policía? Ahí se escuchan el llamado. Que vengan la policía, que nos están rompiendo el local. ¿No apareció nadie? Sí, apareció la policía, pero la policía vino y cuando estaba la policía, delante de la policía, nos siguieron rompiendo todo el negocio, delante de la policía. ¿Pero cómo delante de la policía? ¿No frenaron a estos salvajes? Ellos se pusieron como escudo delante del negocio, pero ellos seguían atacando.
Carla, Alberto, Enzo y Evelyn. ¿Estos son los violentos? Carolina. Carolina. Laura Enríquez, Carolina Guanchal, Laura Enríquez, Nicolás Enríquez, Alberto Rodríguez, Enzo Rodríguez, Sol Gómez, Evelyn Canteros, Mariano César, otro más César, padre de ellos, gente que no conozco, gente que no he tenido un conflicto jamás, que todos actúan para esta mujer que por lo que estamos, por lo que ya se está viendo, tiene problemas psicológicos porque ella inventa toda una historia, trae gente, les miente, le dice que nosotros los molestamos, que molestamos a sus hijos. Nosotros todos nos conocen. Está bien injustificado igualmente toda esa violencia que ya viene de un año. Veíamos un palazo que... pero me dejás, Aldana, recordar a la gente, porque en la Argentina tiene una particularidad. Hay hechos policiales en donde las familias vuelven a ser protagonistas a la semana, a los meses, al año. Pero vamos a recordar lo que hablábamos nosotros, advirtiendo que esto podía ocurrir. Y lamentablemente pasó. A ver, vamos a ver. Volvió a pasar. ¡Negro, mierda! ¡Yo te di de comer, Gil! ¡Yo te di de comer, amigo, cuando nadie tenía nada! Yo te di de comer, no la había contratado. Claro. Yo con quién fui verdugo. ¿Con quién fui Ya estaban armados esos, ¿eh? Sí. Aldana, recordanos por qué tuviste que echar a esta mujer. Porque ella no hacía nada, nos robaba, metía a toda la familia acá. Claro. En realidad ella se quiso ir porque ya veía que no iba para más. Por eso tu marido en su momento le dice, te dimos de comer y encima vienen y nos atacan. ¿No? Sí, porque literalmente ellos, del tiempo que ella estuvo trabajando acá, le brindamos todo. Cada uno de los que trabajó acá saben que nosotros les damos todo, no somos gente mezquina, nada de eso. Y ahora volvieron con el mismo modus operandi de destrozar el frente del local y querer... ¿Qué quieren? ¿Que se vayan de ahí? ¿Quieren yo echarlos? Creo que sí, creo que quieren que nos vayamos, que nos cansemos y nos vayamos. Creo que quieren meter preso a mi marido, que mi marido reaccione y porque ahora ellos están acusándolo a mi marido que le pegó a esa señora que vino y le pegó a él. Ellos dan vuelta a todo, pero está todo filmado. Hay un montón de grabaciones. No hay margen de duda porque yo puse después del primer ataque pusimos cámaras por todos lados. O sea, está todo registrado. Antes lo registramos con un teléfono, ahora está registrado por las cámaras de mi casa, del local. ¿Tenés una consigna en el lugar? Porque como digo siempre, terminamos el programa, vos seguís tu vida ahí con estos salvajes dando vuelta, queriéndote matar. Nada, aún el fiscal no vio ni un video. Aunque fuimos el mismo día que pasó esto, nosotros no quisimos ir a denunciar porque la primera vez cuando fuimos a denunciar el primer ataque, terminamos presos. ¿Y a qué se dedica esta gente para tener tanto nada, poder? No trabajan, no hacen nada. Él cada tanto pesca, pero no hacen nada, por eso molestan. Joderle la vida a ustedes, hincharlos. Para jodernos, sí. Es increíble. ¿Y tu hija cómo está? Y golpeada. Está bien, gracias a Dios. Yo creo que yo tengo una costilla fisurada, además de tener todo el cuerpo, tengo el cuerpo destrozado porque me cagaron a palazo, a patadas. A mi hija le pusieron a cuchillar, tiene en la panza tiene un puntazo. Bueno. Que le pegaron de verdad. Se escucha en el video, ¿no? ¿Se escucha en el video, sí. ¿Pero quién le tiró un puntazo a tu hija? Con un arma, con un cuchillo. No sé con qué, pero ¿quién es? No le llegó a entrar. Creo que fue Carolina, Laura. Yo te digo la verdad, los videos, así como los pasos, ni siquiera me he puesto a mirarlo en... No analizás porque es un desastre, claro. Porque yo tengo mucho miedo. Sí, claro. Estoy no sé si me estaba con ataque de pánico, porque tengo mucho miedo, porque no podemos más vivir así, Te lo preguntaba porque la semana pasada, un hecho policial en donde una persona muere donde en una barbería entra un joven... un pibito que iba habitualmente y un día se da una discusión y de un puntazo mata a un pibe laburante. O sea, un puntazo te puede matar.
Es que eso es lo que podía pasar ese día porque estaban todos armados. En las espaldas tenían todos cuchillas. Todos esos que vinieron a atacarnos tenían todos cuchillos. Y están los videos también de que fue algo planeado porque vinieron con anterioridad, pararon el auto, se metieron adentro, esperaron el momento, sacaron al perro para que venga a hacer lío acá en mi puerta, me chocó la puerta el perro porque había otros perros. Y ahí el perro ese se metió adentro de mi casa y lo agarró mi perro. Yo tengo un dogo, que también me lo compré por seguridad, porque y pusimos todo lo que pudimos para estar resguardado de saber que esto, como la justicia no hace nada, se puede repetir una y otra vez. Entonces, todo lo que pudimos lo hicimos. Y ahora es esperar. Ahora, bueno, mi abogada, recién acabo de venir la abogada y bueno, me dijo que va a hacer todo lo que está posible y que, claro que esto nunca se movió. Claro. Esto Aldana, nunca se movió. Contá con nosotros si hay novedades, llamanos, hablamos con tu abogada y todas las imágenes que tengas, que puedan servir como pruebas, si las querés compartir, mandáselas a nuestra producción y te agradecemos esta charla, lamentando lo que pasó. Muchas gracias a ustedes por estar atentos. Gracias, de verdad. Adiós, hasta luego. Bueno, impresionante lo que acabamos de escuchar. Nos dice Gaby que está llegando información de River de Coudecha, te la vamos a dar, tiene información de Colapinto, pero antes, vamos a endulzar un poquito el mediodía que se viene. Está Dieguito Cañete. Tráenos un poquito de algo dulce, alfajores. ¿Dónde estás, Dieguito? No, pero tráenos literal. Sí, claro. Trae. Mirá si no le vamos a poner dulzura a la mañana de hoy. Estamos un poquito más dulces después de los últimos resultados. Un poquitito, Mirá qué bueno, qué linda presentación. Y nos vamos a poner más dulces todavía, Guille. Señor. Estamos en Flores. Nos vinimos a este local que te digo, Guille, entra en mi top 10 de locales comerciales a los cuales voy a venir y voy a venir y voy a volver y voy a volver. ¿Por qué? Porque es solamente de alfajores. O sea, todo el local exclusivamente se venden alfajores. ¿De todas las marcas? Los alfajores que vos se te ocurran, de todas las marcas y de todo el país, ¿no? Porque esa es la idea de quienes... de quienes iniciaron este emprendimiento. Este es el local de Flores, también tienen uno en Caballito, que ese es el original, el que arrancaron. Y dijeron, vamos a abrir un local que solamente venda alfajores. Y estamos con Lautaro, uno de los dueños. Lautaro, buen día. ¿Cómo fue esta idea? Porque yo no paro de mirar, no sé qué llevarme de acá. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Bueno, muchas gracias por la nota. En principio, antes de arrancar a hablar con los alfajores, Guille, compartimos la misma pasión. Vamos, la academia. Muy contento de que estemos armando esta... Vamos a la academia. Muy bien. Arrancamos hace 8 meses en Rojas y Rivadavia. Ese fue el primer local. Este es el segundo, acá estamos en Rivadavia, en el barrio de Caballito, tal cual. Sí. Y ahora estamos en el barrio de Flores, muy contentos, tratando de satisfacer esa demanda que había de consumir alfajores de todo tipo, no solamente los tradicionales que están en los kioscos, sino toda la variedad de alfajores artesanales que hay a lo largo de todo el país, porque tratamos de ser lo más federales posibles. No, me encanta eso. O sea, le compran también a pymes, a los que hacen su alfajor, y lo venden al supermercado, al almacén. Tal cual, o sea, no solamente tenemos la de las grandes marcas ya conocidas que pueden encontrar en todos los kioscos, sino que trabajamos mucho con pymes, y te diría que algunas son recontra pymes, o sea, empresas muy chicas, familias que hacen algunas docenas de alfajores y que las traemos acá para que todo el público los pueda. O sea, vos lo recomendás. Ahora, por ejemplo, mirá, yo te voy a decir, Guille, claro, estos que son de San Antonio de Areco, me contaba recién Lautaro que no tenían envío. O sea, vos ibas a San Antonio y lo podías comprar ahí, en Areco. Pero pudiste lograr con una logística de que te trajeran el producto. Sí, tal cual. A través de un comisionista que ellos nos consiguieron, toda la semana viene el alfajor acá bien fresco, recién sacado de fábrica para el local. Sí. Escúchame, Lautaro, la posta. ¿Te engancharon una vez con una marca que decís, uy, justo esta no la tengo, pero la voy a buscar, la voy a conseguir? ¿O venís invicto? No, por supuesto, te voy a ser sincero, con un montón, porque si bien tenemos, como te decía, más de 400 variedades de alfajores, hay muchísimas más que todavía no llegamos a tener. Tenemos un libro de recomendaciones donde los clientes vienen y nos van dejando sus reseñas. Las tomamos y salimos a buscar todo lo que nos piden los clientes, y así es como crecimos un montón. Cuando arrancamos teníamos 200, después pasamos a 300, ahora tenemos 400. La verdad que
Vamos a decir que nos siguen faltando un montón y tenemos que seguir trabajando. De más está decir que tenés todos los gustos, ¿no? Danos los menos conocidos, porque chocolate, dulce de leche, hasta pistacho ya se convirtió en el más conocido. Pero ¿de qué más hay? No, te vas a sorprender. Vamos con una rareza, ¿querés que vayamos con algo bien raro? Sí, y que se lo coma primero, Diego. Vamos con lo más raro. Hay uno que ya lo probé, porque acá Majo venía con la obsesión de comer ese alfajor. Contame la rareza. A ver, vamos a hablar de qué. Vamos primero con lo más raro y después vamos al más vendido, si estás de acuerdo. Sí, dale. Mira, primero vamos para acá con el más raro. Vamos. Que es de queso azul, es frío, va sí o sí en heladera. Queso azul, madre de Dios. Queso azul y dulce de leche, A me ver. imagino. Queso azul. Con pera Y te se lo banco, come ¿verdad? frío. Como Mirá. la venganza. Tal cual, te come frío y es el alfajor más raro que tenemos, muy consumido y muy pedido por los clientes. A ver, escúchame. Muy bueno, les digo, Dieguito. Majo lo compró. Sí, Pará, cortó no en lo pedacitos, guardes, lo probamos. Lauti. Te digo que es un... Sí. ¿Ya lo probaste ese? No lo guarde, Lautaro, mirá. ¿Pero ya lo probó? ¿Lo probaste, Dieguito? Sí, ya lo probé, porque hay de picante, hay de lo que quiera. Este lo probamos recién porque veníamos con esa, ¿Y el de con picante esa idea, dónde porque está? hay de queso sardo, hay de provolone. Hay de cheesecake, hay de chocotorta, hay de red velvet, hay un montón de variedades. Acá te acabo de nombrar las frías, que son las más raras. Sí. De picante, mirá. A ver. Acompáñenme. ¿Te animás? De picante, ¿Con ¿cuáles el son? chili? Hay varios acá. Sí. Sí, me animo. Tenemos uno de pimentón ahumado. El más picante quiero. Sí. Es el rojo ¿Picante furioso. cuál es? Me animaría a decir que es ese o este que está acá. ¿Cuál? Uno hecho con el ají es el puta parió que ¿qué es? No, qué dolor. Ese no. Choco Stick. Tal cual. A ver, vamos. Adentro, dale, Dale, mío, Diego, mío. animate. Vos Mientras comelo. yo lo desenvuelvo Sí. y lo pruebo, Sí. ¿cuánto pesa? Como 70 gramos este. 100 gramos. 100 gramos Triple. pesa el alfajor. Ah, Calculé rico. que uno tradicional está en 35, Algo. 40 gramos. Sí. Bien. Lo vas a tener que compartir con el equipo. Sí. Lo vamos a compartir con el equipo. Tenés a Él los les va a bomberos contar cerca. cuál es el más vendido. Porque tenés alfajores desde 300 pesos hasta ver. 10.000, ¿no? No, tan caro no, Tan pero caro no. hasta 6.500. Mirá. Vamos con el más vendido. El más No vendido, lo voy a nombrar, vamos con la cámara. Sí. Aunque ya lo enfocaste. ¿Cuál es? Ay, me Ahí imaginé. tenemos el más vendido, Me Guille. imaginé, claro. Este es el más vendido. Es que el mundo va a buscar. No lo a- sé, El más no lo sé, solicitado. Rick. Claro. No lo sé, Rick. Qué lindo. ¿De qué son? ¿De qué son? De a 3, 4 cajas se lleva la. 3, 4, Pará, ¿qué son? ¿De chocolate o dulce de leche? Acá te ¿Tenés preguntan al- si ese se come frío ¿De también. qué son los de- Son tremendos, Guille. Los más vendidos son de chocolate y muy dulces. Ahora viene mi venganza. Alfajores amargos no ¿Tenés alguno vendemos. amargo? ¿Alguno de chocolate amargo? Ese- Justo rojo. la mano. Mirá que Cañete. Che, El más Cañete amargo no es de nuestro Racing, también, pero, Diego pero nuestro vamos a también. mostrarte. ¿Dónde está? Acá Sí, tenemos uno de. Yo pregunté de chocolate Más amargo. amargo no hay un semi amargo. Mirá eso, Fe. Acá hay uno de 70% cacao. Ahí viene, pará. ¿Cómo no? Después no putean en la red. Bueno, pero no importa. Ah, mira. Semi amargo es este. Bueno, está. Del está. más amargo no hay, no se Anda. fabrica. Hoy tiene una jornada muy amarga. Ahí definitivamente. le tocaste el corazón a Marcucci. Ahí. Hoy es una jornada difícil Sí, para sí, ese sí, alfajor. sí. A ver, pará. Está probando el picante. Ojalá que te atragantes, Guarda, Dieguito. Diego, guarda, Cuidado. Diego, Sí. A ver. Mirá la cara. Pau, pau. Epa. Epa, epa. Se ríe porque le está picando. Si se pone rojo. Auxilio, después volvemos. Escúchame, Lautaro, Mexicanos. para darle una mano a los ¿Todavía emprendedores. respira? ¿Dónde estás? Decinos la calle dónde estás. No, anda a tomar agua, Dieguito. 6589. Rojo está en este tomá, momento. tenemos un agua ahí. Che, ayúdenlo. Ah, Salió del Se plano. fue del No lo plano, puedo nunca creer. nos pasó Nunca esto. El pasó. picante de verdad. ¿Dónde estás ahí en Flores? ¿Crescenti? Estamos en Rivadavia 6589. Es Rivadavia y Granadero. Claro, Barrio de entre Flores. Granadero, Gavilán, mi zona. Yo, Por ahí debe Caballito estar era- corriendo en este Claro. momento, Diego. Acá Bueno. estamos con el agua. Ahí volvió, Perdón que mirá. Ahí está, mira. Chicos, le Bordeaux digo, aparte está. de entrada, el chocolate bárbaro, la Qué galleta. lindo. Ahora, cuando entras, el picante empieza a caer de una manera. Se prende fuego mi
Hermoso, sí. Está re emocionado, Yo digo Le que salieron el los negro ojitos Ramón. como los dibujitos. Preparate la tarde, Diego. Bueno, gracias chicos, gracias Lautaro. Un abrazo, racinguista desde acá. Muchas Vamos. gracias a ustedes. Y vamos a la academia. Gracias, Dieguito. Hasta luego. Dejémoslo, así se toma ese litro de agua. Y nos despedimos. Y después algún... Bueno. Una RT, intestinal. buscale. Sí, pobre. Mañana. Colapinto confirmado para el año que viene. Confirmadísimo. Después de 46 años, Argentina volverá a tener un piloto por 2 temporadas consecutivas. Muy Algo bien. que había hecho Reutemann por última vez y esta vez lo vamos a tener con Franco Colapinto. ¿Por qué digo 2 temporadas consecutivas? Bueno, porque tanto 2025 como 2026, si bien corrió en la máxima categoría, no fue la temporada completa. Y en este caso fue 2026 y de esta manera hoy lo presentaba. Él hablando con Briatore y con Pierre Gasly, entra el líder de la escudería, pone un cuadro y le dice, para, pero este es el cuadro del 2026. Ya tenemos el piloto que es Pierre para el 2027. Bueno, le dice, ¿y yo? Dice Franco. Y le dice, ¿querés estar? Sí, obvio. Bueno, entonces decirle al pintor que no gastemos plata, que deje este cuadro porque se repite el próximo año. Así que con ese paso de comedia, Briatore abrazado los dos y dice, bueno, ¿listo? Listo. Confirmado. Dupla de pilotos titulares, Franco Colapinto estará en el 2027, una temporada más en la máxima categoría del automovilismo mundial. Hay que celebrarlo. ¿Coudet se va hoy? Coudet se va hoy. A las 15 lo van a presentar en la conferencia de prensa, lo van a exponer. Se cambió toda la logística ¿Él va a para estar hoy. presente? Él va a estar presente junto con Stefano Di Carlo, el presidente de River, y con Enzo Francescoli, quien es el manager o el director deportivo. Van a estar los 3 sentados en conferencia de prensa. River tenía que entrenar hoy en el predio que tiene en Ezeiza. Directamente se cambió, se va a entrenar en el Monumental, dirige la última práctica y se va. En este momento está todo dado para que Escudero sea quien dirija el próximo fin de semana, que es el técnico de reserva. Al menos es lo que me dicen por ahora. Hay que esperar. Hay algunos nombres dando vueltas. Uno de ellos es el de Hernán Jorge Crespo, que es el que más interesa por ahora a la dirigencia. Crespo tiene contrato en Atlas por 2 años más. Me gusta. Tiene Crespo. una cláusula de salida posible para ir a dirigir a River, porque su sueño es dirigir a River. Sí. El tema es que sería a partir del 2027. Si ahora lo quiere River, tiene que pagar entre 7 y 8 millones de dólares. Más guita. O sea, tiene que seguir sacando guita. Gaby, había algunos que estaban esperando, ¿no? El desastre Coudet. Sí, Centurión. sí. Centurión es uno de los que puso todo vuelve y estaba esperando este momento. Kendry Páez subió un posteo todo negro con una carita, un emoji de risa Ahí que está, después mirá. lo sacó. Este es el de Ricky Centurión. Y también apareció Galarza Fonda. Sí. Porque Kendry Páez es uno de los que está en el predio del container, ¿sí? En Claro. Castilo. Y Galarza Fonda está en Paraguay esperando su salida. 2 de los que ha sacado Coudet, Galarza Fonda, su posteo fue pateando un penal. Bueno, nos vamos. Mañana seguramente estará confirmado esto que acaba de decir Gaby. Gracias por habernos acompañado. Si esto les gustó. Mañana que es viernes ya. Mañana, mira, Sí. ¿hacemos karaoke mañana si nos mañana cantás en vivo? podríamos. Por favor, al negro Rada. Vamos. Quédense con el noche. Chau. Quiero llanto de pena, prefiero que se me vele vaina.